Suscríbete a la Panterita. Es algo muy importante lo que está transcurriendo. Es el fútbol. El fútbol tiene situaciones que hay que resolverlas y son situaciones que está dentro del juego, no escapa de eso. Y bueno, uno siempre tiene un ojo crítico, un ojo permanentemente preocupado y por la institución que uno ha pasado, ¿no? Y entonces yo entendía de que si me tocaba, uno siempre quiere aportar algo, a eso me refiero. Sazú habló de la importancia del juego revancha frente a Sportivo Ameliano y hasta añora un futuro más tranquilo para su cuerpo técnico. Vengo con la idea de motivar, de alentar, de orientar, por ahí pasa, es algo así, y bueno, y ya después, como le dije en la presentación al gerente deportivo Isidro Candia, que la idea mía es, bueno, después pensar a futuro y con más calma, ¿no? Dios quiera nos toque a nosotros poder resolver ese partido tan importante. Por el lado de Ameliano, el goleador Alex Arce menciona el significado que tiene para ellos jugar esta clase de partidos. Sí, la verdad que sí, que motivación más querer era jugar en el Defensores del Chaco. Cada jugador sueña eso y a nosotros se nos está dando eso, ¿verdad? Y nos faltan unos 90 minutos que creo que vamos a dejar todo en ese partido y para poder conseguir ese anhelado sueño que tenemos. Cardona sale a hablar de todo lo que hay adentro y por qué Balota dice esto de Trovato y por qué el propio Cardona sacó el nombre la vez pasada cuando Ariel le hizo la consulta a Miguel Cardona. Le respondió que eso ya es pasado. No es pasado. Digo, hay un motivo por el cual Cardona terminó sacando el nombre de Trovato de la Villa Olimpia. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué lo saca? No, ya es pasado. No es pasado, es ahora. Pasó ahora y tiene que ver con la realidad institucional del club. Digo, ¿qué pasó? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué bomba no explotó aún? Cuéntenle al público de Olimpia. Cuéntenle al socio que ahora, con razón o sin razón, algunos hasta van a dejar de pagar la cuota del club. Porque está Balota. Bueno, Balota tiene una razón. Balota era parte o no de esto, si fue durante muchos años el tesorero del club. Si él avaló hasta mediáticamente la contratación de Derlis González, por ejemplo. Entonces, o eras parte y te bancás, pero no podés, digamos, querer despegarte de un día para otro. Y acá entra en juego también la estabilidad de Cardona, que hasta hoy es como que, bueno, está ahí, ni de un lado ni de otro. Pero ¿qué pasa realmente en Olimpia? ¿Por qué Balota dijo lo que dijo? ¿Cuál es la verdadera interna para que el público de Olimpia sepa? Encima, antes de un clásico, de una final. Porque si Balota tiene razón, bueno, expliquen por qué. Para que en todo caso el público de Olimpia le apoye a Balota. Conste que el comportamiento de Balota durante todo este tiempo, pasa que claro, antes Olimpia ganaba, era campeón y el olimpista festejaba el patoterismo de Balota, porque hasta había memes simpáticos, positivos, digamos, de Balota atado, por ejemplo, era un cuerpo de perro, la cara de Balota, y era como que había que atajarlo por todas las cosas que decía. Recuerdo perfectamente aquel meme, ¿verdad? Y ahí se festejaba porque era para afuera, pero tu actitud, sea para afuera o para adentro, es igual. O sea, va a tardar un poco más, nomás que sea para adentro, como ya lo es. Pero como persona o en el comportamiento, uno es uno. Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente en Olimpia? ¿Cuál es la bomba que aún no explotó? Por eso esto sigue y sigue y sigue y sigue. ¿De qué lado están los
directivos que hoy están, que antes estaban con Trovato y hoy están con Cardona. Porque tampoco vi a ninguno que se haya pronunciado en contra de sacar el nombre de Trovato. Creo que no se pronunció nadie de los muchos que estaban en la directiva anterior. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hará Cardona? Que hoy es el mandamás del Olimpia, que tendrá que poner un... Hoy se verá su muñeca, en este caso de Balota, porque quieras o no, se generó un revuelo contra un dirigente que hace rato no se desarmaba, porque contra... A ver, Trovato tiene sus pros, antes eran todos pros, sin importar que Trovato haga lo que haga, sin importar el tema ni la cuestión con la FIFA, ni la cuestión que de los hechos que muchas veces no correspondían. Era todo avalar, aprobar la actitud muchas veces poco deseable de Trovato. Hoy tiene, digamos, una parte en contra, una parte a favor. Pero acá, a ver, Balota es vicepresidente del club. Vicepresidente del club. No es cualquier dirigente. O sea, no reaccionó el hincha de Olimpia contra el quinto miembro porque se mandó una macana. En sus redes dice voz oficial de Olimpia. ¿Pero esa es su red oficial? No sé. Yo dudo que tenga él. No sé. Yo vi la foto, ¿verdad? Que mandaron, pero sí, no. yo vi esa foto también. Fundamentalmente quiero meter ahí mi cuchara. Fundamentalmente porque hay dos puntos demasiado importantes, ¿verdad? El primer punto es que él siempre avaló todo, con la directiva anterior y la siguiente. Hay mensajes donde él aprobó todo, que Derly González es lo mejor del mundo, que le quiere el Real Madrid, Barcelona, cosas así, mi exageración, ¿verdad? Y segundo, porque el señor Marcos Trovato sigue actuando efectivamente en las redes sociales, manifestándose, y debe seguir haciéndolo, yo no lo voy a prohibir, como si todos, incluyéndola la FIFA, estuviéramos equivocados en lo que pasó con él. Él actúa tranquilamente, felicitando, ¿verdad? Está en su derecho, repito, manifestándose de distinta manera, como si toditos estuviéramos equivocados, que él es el santo y que todos, incluyendo a los dirigentes del Olimpia también, están equivocados, ¿verdad? Entonces yo estoy contigo, Chipi, de que hay que aclarar. Está en el TAS él sigue manifestando su inocencia, está en el TAS, ahí se verá. Esa es la última instancia. Nadie está obligado a esa es su última declarar instancia, en propia contra, ¿verdad? Entonces... Esa es la última instancia y es la ¿cómo se dice? La última verdad, si se puede decir de esa forma. No, totalmente. Pero lo que digo nomás es, Chipi, que pese a eso que vos estás señalando, ya retiraron el nombre del señor Trovato de la villa, por eso y digo, ahora Balota está disparando con munición. Yo creo que el contra del Olimpia no se merece un no papi del presidente, que fue la respuesta la vez pasada. No papi cosa vieja, no es no papi cosa vieja, Miguel. Es ¿qué pasa en Olimpia, en la institución que vos estás dirigiendo? O sea, mira que Olimpia ya pasó por presidente Recanate y otros que de repente se encontraron con el mundo Olimpia y le superó y se le fue la cadena. Y mira que Cardona está empezando recién, que no vaya a ocurrir otra vez lo que ya pasó alguna vez, porque da la sensación de que es como tratar de llevarse el mundo por delante y después te quedas solo. Acá me aclaran, alguien que conoce muy bien Olimpia, que el señor Balota tiene que ser una cuenta fake. No, pues fake, yo creo que... Fake. Sí, bueno, eso es otra cosa. ¿Qué significa? Es una grosería. Te iba a decir, yo creo que Cardona debe dar una explicación del por qué se sacó el nombre. O sea, ¿qué es? Porque vos, para quitar el nombre de algo así, aprobado por directiva, tiene que haber un motivo pesado. Balota lo dio, creo que en la 970, si no me equivoco, escuché la nota, que él decía que eso fue tratado en comisión directiva y que todos decidieron. Claro, ¿por qué? Pero otros dicen que no.
No, yo escuché que él dijo. No me quiero equivocar el medio, pero creo que fue en la 970. ¿Y por qué sería dijo, Jota la palabra? ¿Cómo se va a llamar? O la Y explicación. Centro de Alto Rendimiento Villa Olimpia. Villa Olimpia. Otros directivos se manifestaron también en las redes sociales, dijeron, este tipo de situaciones se debe tratar en comisión directiva. Fue lo que dijo Brunote. Brunote, por ejemplo. Brunote salió al paso de que fue una decisión Unilateral. acelerada, unilateral. Pero a mí me parece que se está yendo mucho ya a la par de, se está dividiendo más que lo institucional ya o con un tema Trovato y ahora Cardona, ¿verdad? Antes era Brunote. Es como que se está llevando mucho ya hacia un fanatismo de llevar quién está del lado de quién, ¿verdad? Cuando acá lo que se necesita es Cardona ordenar lo la que casa. dijo Jota, claro, pero entonces tienen que ponerse de acuerdo Jota y armar una reunión. Y de ahí no sale nada y están todos juntos, o en definitiva en la división explicarle al público qué pasa. Claro, porque tiran de apuchito cada vez que se encuentra como que se queda al aire, ¿verdad? No somos abogados, pero ese artículo que ya hemos leído acá y que hemos pasado también en la misma voz del presidente Trovato, que habla de la responsabilidad de la dirigencia sobre gastos, ¿se puede judicializar o no? No sé. Por eso, porque ¿cuál es el camino? Tiene que hacerse responsable el señor Trovato de ese artículo del Estatuto de la Olimpia que él mismo leyó. Él ya manifestó que él no hizo nada ilícito. Por eso, pero eso es lo que, para mí, desde mi punto de vista, lo que reclaman los actuales dirigentes. Ahora, porque no tienen no forma entiendo, de pagar lo que yo deben no hoy entiendo, mismo. Nico, es lo siguiente. Todo se centra en Derly González. Y Está el caso de Polenta. Polenta. Pero espera, Polenta, Garnero, que el otro día pero dijo. a lo que voy, Nico, ¿cuánto salió Derly? 5. ¿Cuánto salió Polenta? 2, 3, 4 casi. 4. Bueno, son 9, pero 50 y pico la deuda. 60 es. 60. O sea, no hay lógica con lo que se está planteando, porque acá solamente se habla de mala contratación de los jugadores. Pero digo, sumando todo, no cierra el número de 50 y pico de 60 millones de dólares. O sea, ¿qué significa qué es la otra deuda? No quiero llevar para otro lado, entre paréntesis nomás, pero quiero sanear ahí. Tanto Nico Domingo como Ale, como Camacho, como Polenta o Ale, a ellos se le ofreció un contrato. Dentro de ese contrato hay un negocio que siempre se hacen porque los empresarios tienen que ganar plata, eso es normal. Pero el contrato con el que con ellos se comprometieron no tiene nada que ver, o sea, no hay que caerle ahora a Derlis porque cuesta caro, no hay que caerle a Domingo porque quiere su plata, no hay que caerle razón, Jota, totalmente. Ellos tienen que cobrar su plata, se totalmente, le firmó ese contrato. pero lo que voy es que vos juntás toda esa plata, no llega a los 53. Sí, 55, coincido. 60, o sea, ¿en qué consiste lo otro? La otra parte de la deuda. Lo de Adebayor lo que no sabemos. Pero yo si dijo él se que fue él no sin va a cobrar. demandar, claro. No va a demandar, Él lo no único quiere demandar. que quiere demandar es su representante por un monto. Y bueno, porque es su negocio, pero está en el Sí. está en el contrato, tiene que cobrar, Chipi. Si vos haces un Totalmente. negocio con alguien, le decís, te voy a dar un palo que, verde a a vos, lo que voy es tuyo que el palo tampoco verde. suma Jota en el Sí. No, pero ¿sabes qué es lo que yo quiero creer? Le traemos a Adebayor y hay una empresa que ayuda a que se le traiga a Adebayor con la promesa de que Olimpia va a jugar en Madrid un partido, en París otro partido, en no sé dónde otro partido. Yo creo que por ahí debe haber algo que no sabemos. No, pero eso, O si eso no, es no algo puede que salió ser. mal nomás, Nico, en lo deportivo, y también se juntó la pandemia y Claro. no pasó. Pero puede ser un mal negocio y punto, pero ahí no hay 60 palos verdes. A eso voy. Lo de Adebayor no es un ni problema. lo de Adebayor, ni Salió lo de mal. González, ni lo de Polenta. Vos sumás los tres. No hay 60 palos verdes. No, O sea, hay 10, como mucho. No creo que Y se en llegue la a los 10. construcción del No. eso fue con la fundación, pero igual salió de No sé, Jota. Ahí es donde en la construcción no está clara la película. ahí sí una buena inversión. Esa construcción hay más de pero hay Claro, buena plata. pero incluso cuando Trovato se defiende, él habla de solamente esos casos. Y que salió mal por la pandemia. Está perfecto, se entiende. Pero no puede sumar esos 60 y pico. O 50 y pico.
O sea, ¿en qué consiste esa otra parte de la deuda? A eso voy, porque es preocupante, y es preocupante que sobre todo no cierren el círculo y miren para adelante. Porque si Olimpia se mantiene en este jueguito que balota, que además siempre fue mediáticamente muy, no quiero decir irresponsable, pero siempre tuvo este tipo de salidas. Entonces Olimpia va a estar viviendo permanentemente en un Trovato versus los ex. No sé cómo se dice. Claro. O los actuales, Cardona, no sé, insisto, o sea, Cardona mandó sacar el nombre de Trovato del club. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué no se aclara bien ya de una vez? Se cuenta la realidad del público de Olimpia. Porque evidentemente la asamblea de Brunote, que aprobaron todos, que llenaron de barra bravas, fue para que se le apruebe el balance, ¿verdad? Es una situación complicada. O sea, ¿cuál es la verdad? Porque, insisto, yo creo que o se reúnen todos y van para adelante todos y acá no pasó nada y se tapa todo, o de una vez por todas en esta división que se saque alguna conclusión y que el club vaya para adelante, porque si no es un día habla Balota, al día siguiente Trovato responde en Twitter y es un quilombo. Cristian Domínguez, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Hola, Chipi, un abrazo para vos y para todos los muchachos. Cristian, yo sé que ya no estás ahí adentro, te has, bueno, un tiempo alejado un poco de la institución, pero estarás al tanto de todo esto que está pasando. Estamos hablando acá hace 15, 20 minutos del tema. ¿Qué pasa en Olimpia hoy, Cristian? ¿Cuál es tu visión de esto que está pasando? Ayer el público se tiró contra Balota, se quitó el nombre de Trovato del centro de alto rendimiento, y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasó para que esto siga aconteciendo y Olimpia siga como una especie, siga dividido, siga ahí como en dos o tres bandos que desde afuera no se entiende bien qué pasa? Mira, la única verdad es la realidad, ¿verdad? Olimpia bajo el mando de Trovato y un poquitito después con el de Miguel Brunote entró en la deuda más grande de la historia del Club Olimpia y la deuda quizá más grande de la historia de cualquier institución deportiva del Paraguay, ¿verdad? Así que esa es una realidad. Después te pueden pintar con el color que quieren a la hora del discurso, pero al final de la jornada y al final de cada mes hay que salir a poner la cara y pagar las cuentas, ¿verdad? Entonces, para arrancar tenemos que arrancar con la verdad y no con mentiras. Así que salir en contra de Balota, que quiere defender la institución, o salir en contra de Cardona en este momento, que se hizo cargo de un problema grave, más allá de lo que implica el peso de la institución Club Olimpia, porque no le gusta nomás a la gente que se digan las cosas en la cara o que no se diga el nombre de Trovato, no es conveniente para el club ni para el futuro del club, ¿verdad? Yo le respeto mucho a las personas, creo que Marco en su momento hizo un buen trabajo, por sobre todo en la parte deportiva, ¿verdad? Con los inferiores, con primera, pero la realidad canta de que hay que analizar si vale tanto, valió todo eso con la deuda que nos dejaron, ¿verdad? El asunto es que la propia directiva, manifestado por la gente que estuvo trabajando en su momento, no tenía esta información, vivían creyendo de que estaba todo bien y termina la jornada y no es así. Entonces hay que poner la cara, hay que ser hombre y hay que dejar de decir las cosas que no son ciertas, ¿verdad? Por ahí pasa la mano, por ahí pasa mi análisis, y desde el día que entré en su momento, hoy ya no estoy, dije lo mismo, acá hay que empezar a decir la verdad, porque la situación no es fácil, no es que se debe 2, 3 chicles y 4 panchos, no, este es un problema muy grande, muy grave, y hay que afrontarlo de tal manera. Si hay unos que estuvieron atrás, ya sea Trovato o Brunote, se equivocaron, lo que tienen que hacer es bajar la cabeza, acercarse al club y tratar de juntar, como dijiste recién muy bien, ¿verdad? Que juntarnos todos y ayudarnos todos, pero no creer de que uno tiene más razón que el otro, porque la única realidad que tenemos es la deuda gigantesca que se quedó. Entonces, el resto está de más. Cristian, ¿y cuál es esa verdad que no se sabe? No, la verdad que te digo es la que se debe ser más de $60 millones. Claro que todo el mundo ya sabe. Esa es la única realidad. No, me refiero, Cristian, a que ¿por qué se debe esa? Porque acá se centra mucho incluso en lo de Derlis y en lo de Polenta. Yo digo, hago la suma y no esa es una parte de la deuda, una parte importante,
pero la deuda es mucho más. O sea, ¿por qué se llegó o por qué se está debiendo? Eso es la pregunta. ¿Dónde se invirtió esa plata que hoy se debe? Y por mala administración, no hay otra. No existe otra respuesta. Seguramente el COVID afectó en algo el futuro de recaudación 2020, o sea, el futuro en su momento, ¿verdad? Hoy ya es pasado, pero no iba a tapar ninguna recaudación buena en 2020, toda la deuda que ya existía. Y bueno, de vuelta, no buscar más culpables, pero sí decirle, recomendarle a esa gente que estuvo al frente en su momento, que actúe como buen olimpista, que baje la cabeza y que se acerque al club y que pueda ayudar a pagar las deudas, ¿verdad? Que eso es lo que hay que hacer acá. Acá el discurso que tiene que dejarse de lado, acá lo que hay que enfrentar la realidad. Al final somos todos olimpistas y si ellos administraron mal, bueno, vamos a entenderle y vamos a acercarnos y vamos a ayudarle, ¿verdad? Eso, la mejor manera es juntándonos, pero no con orgullo ni con no querer aceptar lo que ocurrió, ¿verdad? No existe, así no va a ocurrir ningún milagro. La mejor manera hoy es bajar la cabeza a todos, ser mea culpa a aquellos que tuvieron culpa, acercarse a Cardona y tratar de ayudarle a Cardona. Esa es la única realidad que va a hacer que el Olimpia salga adelante. El Olimpia va a salir adelante, con este pacto o sin este pacto, pero mi recomendación es que con este pacto, o con este intento de pacto, va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Cristian, Nico, soy un abrazo respetuoso. Igualmente, Nico. Tampoco se busca, entre comillas, ¿verdad?, matar a Trovato, ¿verdad? Lo ideal es que se acerque y si se equivocó, asumir y se ayudan todos para salir de esta, ¿verdad? Pero claro, yo se lo manifesté a Marco personalmente. Pero para eso tiene que haber un espíritu de querer entender de que las cosas están mal, ¿verdad? Acá no es salir con la ondita a buscar a alguien y bueno, aquel es el culpable, vamos a matarle, nada que ver. Por lo menos esa no es mi intención. Yo no tengo ese ánimo de revanchismo con ningún dirigente, aparte que Marco es amigo personal mío, ¿verdad? Ahora hasta el análisis que estamos haciendo ahora es como dirigente, ¿verdad? Y bueno, ya ocurrió, ya pasó. ¿Para qué vamos a ir hablando del tema? Lo que sí tenemos que buscar la solución. Exactamente. ¿Y la reacción, qué te parece la reacción de los socios que dicen incluso que quieren dejar de pagar mientras Balota siga en la dirigencia? Yo no creo que sea un sentimiento real del socio, ¿eh? Yo creo que acá hay manipulación de cierta gente, justamente por esto que te dije, ¿verdad? Que no están entendiendo que el real mensaje tiene que ser que tenemos que juntarnos todos y bajar la cabeza. Y tratar de trabajar juntos, no hay otra, ¿verdad? No creo que sea el socio real serio, sabe muy bien lo que está pasando. Esto no es redes sociales, esto no es esta boludez en la que está metido todo el mundo hoy día, con todo respeto, pero acá la situación es grave, acá hay que dejar las redes sociales de lado, acá hay que dejarse del intento de revanchismo, ni de enojo, ni de resentimiento, nada. Acá hay que el que quiere trabajar por el Club Olimpia, que tiene que acercar, y el que tuvo alguna responsabilidad tiene que entender de que tiene que acercarse también a trabajar y ayudar. El resto es historia, Acá hay que acercarse al club y ayudarle al club, y en este caso Cardona tuvo la hombría, porque así hay que decir, de agarrar el club como está, cuando hay que acercarse a ayudarle. El resto, mira, es para cuentos, es para contar cuentos, para contar historietas. Y falta, perdón que lo diga de esta manera, no es para vos, sino para otras personas, falta una mayor serenidad también, porque el mismo presidente Cardona puede tener muy buenas intenciones, muy buenas ideas, pero él también manda sacar el nombre de Trovato de la Villa Olimpia, ¿verdad? Que es una demostración de que algo no le gusta, de que algo se hizo mal y de que se le va a pagar de esa manera, ¿verdad? Así es difícil que se junten todos, ¿o no? Bueno, la estrategia cada uno la tiene que manejar, ¿verdad? El asunto es que hay que llamar a la calma, Nico. Yo no quiero más casi ahondar en el tema, pero no quiero ahondar, no vale la pena, Nico, no vale la pena. Hay que hacer lo que hay que hacer. El Club Olimpia es 1000 veces más importante que cualquiera de sus dirigentes, que cualquiera. Entonces el dirigente que está ahí tiene que entender que tiene que trabajar para la institución. Cuando las cosas se empiezan a personalizar,
estamos equivocados y no es el rumbo. Así de fácil, Nico. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces todos acá, hago un llamamiento, si me toca a mí, aunque sea como socio vitalicio que soy, hago un llamamiento a bajar los decibeles y realmente a preocuparnos y a centrarnos en el problema. Porque si mientras nos estemos centrados en el problema, lo único que vamos a hacer es desgastarnos y vamos a perder más tiempo de lo que hay que perder para tratar de solucionar todo este tema gravísimo en el cual está el Club Olimpia, que es una realidad y vuelvo a repetir, esa es la única verdad. ¿Cómo está Cristian? JJ Gómez le saluda, un placer escucharlo siempre. Yo quería ir un poquitito por lo que decía Chipi, el monto que se habla de la deuda, ¿cómo se divide? Porque hay un gasto administrativo del club, hay cuenta con los jugadores, hay obras, hay demandas, ¿cómo se divide en porcentaje? Porque solamente en el pago de esos jugadores que se hablan no están los 60 millones de dólares, o sea, más o menos en qué otra cosa está la deuda del club, porque lo que afectó la pandemia es el ingreso, no el egreso. La pandemia no fue un gasto, sino que no entró plata para pagar los gastos. Entonces, ¿en dónde se fue? En esa obra que se hizo del centro de alto rendimiento. O sea, ¿cómo podemos entender dónde está esa gran deuda? Bueno, ustedes saben que primeramente no es lo mío, ¿verdad? Yo no estuve muy metido en ese tema en estos 6 meses que estuve ayudando al club. Yo solamente sé a grandes rasgos y mal haría yo estar hablando de algo que no sé bien, ¿verdad? A mí me enseñaron de chico cuando tenés que hablar de algo, tenés que saber muy bien lo que vas a decir, o si no, mejor no hables. Y preferiría que esa pregunta hagan a gente como la gente que estuvo a cargo de la tesorería, administración. Yo lo que sé y lo que es preocupante es que la deuda grande que hay es con el plantel, con los jugadores y con contratos. Entonces, cuando vos hablas de eso, hablas de FIFA. Cuando hablas de FIFA, de sanción deportiva, sí, podría llegar a ser sanción deportiva y ahí sí es un problema grave para la institución. Todo lo que es deuda bancaria entiendo que de alguna manera se refinanció y estamos en el Paraguay y de alguna manera vamos a refinanciar con los bancos el día que lleguen de vuelta estos vencimientos, ¿verdad? Pero el problema más grave, y tengo entendido que está arriba de los 15 millones de dólares, es lo que acabé de mencionar, es con jugadores que se fueron, algunas demandas por incumplimiento de contrato, por despido y qué sé yo, o sea, todo lo que recae en FIFA es lo más grave para el Club Olimpia, ¿verdad? Así que esa es la preocupación una, es lo que yo puedo explicar, de lo que yo manejé, más a profundidad no les voy a poder responder. Cristian, yo sé que querés llamar a la calma, de hecho lo hiciste, lo estás haciendo, por eso no ahondaste en la respuesta cuando Nico te preguntó lo del nombre. Sí, creo también, Cristian, que de algún modo, yo no sé si te corresponde, si no, o a Miguel, en este caso a Miguel Cardona, el presidente de Olimpia, justamente para que, y esto vengo sosteniendo hace mes y medio, 2 meses, cuando empezó toda esta cuestión, también es como que el hincha de Olimpia para estar calmo necesita la verdad y la claridad y de qué es lo que pasó y bueno, a dónde vamos, pero como mira, una de las declaraciones más sensatas que escuché fue la tuya ahora, desde el comienzo, de decir, muchachos, aceptemos este error, pero no juguemos a hacernos de las víctimas y a querer culpar a otros de la macana que hicimos, ¿verdad? Me parece que en ese sentido tenés mucha razón, ¿verdad? Y me parece que ahí no se encuentra un punto en esta parte de la película, pero digo, en algún momento yo creo que el hincha de Olimpia tendrá que saber qué es lo que realmente pasó, porque con la asamblea del otro día no quedó muy claro. Bueno, a la administración nueva a ver si moral y ¿cómo te puedo decir? Ilegalmente le compete hacer una evaluación de todo lo ocurrido en la administración anterior por una cuestión de deslindar responsabilidades. Así que yo me imagino que con el señor Cardona aquí a poco vamos a tener algo más explícito de qué es lo que ocurrió, porque realmente a todos nos queda la duda, ¿cómo debes tanto? Y sin embargo ingresaba tanto dinero y así, porque así nos contaban la historia, pero sin embargo hoy, sí, la puta, disculpen el término, la pucha,
el pasivo es tanto, y vos decís, pues ¿cómo? ¿Dónde está la plata? ¿Verdad? ¿Cómo se gastó? Y es una duda que tenemos todos, lógicamente, pero no hay que salir a hablar con irresponsabilidad. Lo que sí, le vuelvo a repetir, yo insisto que la única verdad es la realidad, ¿verdad? Y la realidad que es la que debemos muchísimo dinero y que hoy tenemos que trabajar todos juntos para pagar. Ya creo, y vuelvo a repetir, que con esta administración, porque así me lo manifestó en su momento Cardona, Nicky, que él va a hacer un análisis a profundidad de toda la situación y seguramente va a ir informando en su momento, porque eso es lo que tiene que hacer un gran dirigente. El gran dirigente tiene que dejar la institución lo más ordenado posible y dejar las cuentas bien claras. Así le ha ido mal, porque nadie garantiza el éxito administrativo en ningún emprendimiento. Así que acá lo que hay que entender es que así como uno acierta, también puede fallar. Lo que no sirve es estar peleado y trabajar con resentimiento y no asumir la responsabilidad, ¿verdad? Vuelvo a repetir eso. Entonces, vuelvo a llamar a la calma, al optimismo, y acercarlo en este caso a Miki y tratar de ayudar de que todo esto termine lo antes posible, ¿verdad? ¿No te invitó el señor Cardona a integrar la directiva, Cristian? No, la directiva no había forma luego de integrar la directiva, en este caso no había elección de nuevas autoridades, ¿verdad? Pero si no estoy bien como estoy, yo creo que hoy hay un presidente que entiende cómo hay que manejar, pero le vaya bien. Hablamos hace una semana, me contó la intención que tenía, él está cerca del plantel, él está tratando de enfrentar los problemas económicos, él entra al vestuario, está haciendo lo que un presidente tiene que hacer. Entonces en ese momento sentí que estábamos en buenas manos de vuelta, en el sentido que no necesitaba un apoyo como el que tú teníamos, estábamos dando nosotros en su momento. Me puso muy contento, se lo manifesté y entonces parecía que hay que dejarle que haga lo que a él le parece, ¿verdad? No es luego la prioridad en este momento en mi vida, al contrario, la prioridad en este momento es como limpista de que esto vaya bien, ¿no? Antes posible, ¿verdad? ¿Y apuntaría a eso en un futuro o así como está siempre, está más cómodo? ¿A la presidencia, por ejemplo, digo? Sí, pero eso es lo que yo ya dije en varios lugares, se dará en su momento. Estamos casi a 3 años de que eso, de que haya de vuelta una elección de autoridades, así que este momento no es el momento de hablar de eso. Te agradezco, Nico, la pregunta, pero en este momento es otra la prioridad y es otro el enfoque que hay que tener hacia el club, ¿verdad? Así que se dará en su momento y si no tampoco, ¿verdad? Yo siempre voy a tratar de estar cerca del club, si es que hace falta ayudar, voy a tratar de ayudar como ya lo he hecho y lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Cristian, yo quiero aprovechar su comentario deportivo también, aprovechando la experiencia que pocos tienen como la tienen ustedes, o principalmente usted. Hoy la gente quiere que se renueve todo, que los grandes están cansados de Otálvaro, de lo otro, de las grandes figuras de Olimpia, y en Olimpia siempre existieron grandes figuras y las figuras no son fácilmente reemplazables. O sea, cambiar y poner todo chico, esa ya es mi opinión. Me parece de que es una solución de tranquilidad al público, pero no es una solución deportiva, es un problema a la larga. ¿Cómo pensás que se tiene que trabajar este torneo con el cambio de plantel, con continuar con el plantel, con la situación de que no se puede contratar también? ¿Qué es lo debatible, la evaluación en armar el plantel para el torneo o para lo que viene el próximo año? Bueno, yo ya había manifestado en su momento de que así como vemos la cosa en la parte administrativa, de finanzas y gigantesca que hay, nos queda otra de que de ahí tiene que empezar a bajarse la línea, ¿verdad? Es lo que intentamos hacer en su momento, allá por mayo de este año, que bajamos creo que un 40% del presupuesto. Bueno, ese tiene que seguir siendo el rumbo, J, ¿entendés? ¿Por qué? Porque una cuestión de que tenemos que volver a equilibrar el barco en la parte financiera y económica. Entonces, de ahí tiene que partir la base de cuánto puedo gastar para que con mi futuro ingreso me sobra una plata y yo pueda ir saldando la deuda que tengo. Ese tiene que ser el norte. De ahí empezar a ver con ese dinero cuánto podemos contratar, cuánto podemos dejar de la gente que nos puede ayudar, de la gente madura de jerarquía, porque ahorita necesita siempre dentro de su plantel
mínimo 3 o 4 de jerarquía, que sean la columna vertebral no solamente de la parte táctica, sino también de la parte de fortaleza mental, y después vas a tener que jugar con los chicos de la casa, que gracias a Dios y gracias al trabajo que se hizo en su momento por los dirigentes que pasaron, tenemos la mejor inferior del fútbol paraguayo. Entonces, yo creo que hay que ir coordinándose de esa manera, ¿verdad? Organizándose y proyectándose de esa manera. Y para eso es necesario, porque yo soy partidario de que ahora se ganó un título y vamos a ver cómo le va en el clásico, ¿verdad? Que también los dos están con la posibilidad de levantar la copa. Pero normalmente pasa, y pasó en Cerro y pasó en Olimpia, que al siguiente año, primera, segunda, tercera fecha, sin armarle el plantel a los entrenadores jóvenes, se le termina sacando otra vez, se entra en la vorágine de traer otra vez una solución, cara, cambio, refuerzo. Es realmente el momento de darle un año de trabajo a Julio César Cáceres, o no le van a bancar en el caso de que no, nadie espera un mal arranque de ningún club, pero en el caso de que no se dé, se terminan cambiando en la tercera, en la cuarta, en la quinta fecha, y eso termina siendo un problema a la larga. Coincido plenamente, por eso es el primero que tiene que creer en este proyecto. Vamos a suponer que mi proyecto es el correcto, vamos a decir, porque apenas es una opinión nomás mía, ¿verdad? El presidente tiene que estar convencidísimo de eso. Cuando el presidente está convencido de eso, evidentemente es que la institución tiene vamos a decir, el norte adecuado de qué es lo que hay que hacer. Entonces no se le mueve la estantería a nadie. Lo que pasa es que también lo de Olimpia es una realidad que todos ya sabemos. O sea, acá no es que podemos tampoco buscarle tantas vueltas al tema. Nosotros tenemos que entender cuál es la situación. Acá no va a venir nadie a decir, mira, ¿cuánto? Y toma, yo pongo 30 millones de dólares y yo, no existe, no va a existir eso, porque la plata es muy grande, la deuda es muy grande. Entonces, mientras no exista esa persona que venga a poner ese dinero, lo que tenemos que es estructurar la parte gastos, por sobre todo gastos, saber gastar bien, y así tener que proyectar el futuro plantel, ¿verdad? Del plantel que va a competir en el Club Olimpia. Vuelvo a repetir, gracias a Dios tenemos unas inferiores muy buenas, tenemos chicos que me consta que de hecho ya están luego en primera hace tiempo, y tenemos un grupo que está detrás de ellos que tiene mucho futuro, pero bien decís, hay que darle tiempo a eso. Entonces, cuando el presidente está convencido de la realidad, lo mejor que puede hacer es hacer el discurso correcto para la gente, y que la gente entienda que la renovación tenía que hacerse o sí, y que el equipo nuevo, el equipo que va a estar metido seguramente con muchos chicos, tiene que tener su tiempo para poder estar ya en primera de manera sólida, ¿verdad? Hay que darle un tiempo, y eso es una realidad. Y así, si de repente el primer año no vamos a ganar nada, bueno, no nos tocará eso, pero por un proyecto, no por un desorden, no por desidia, sino por un proyecto. Ahora, ese plantel que se le bancó un año, que crecieron, que tiene un año más de experiencia jugando en primera con la remera del Olimpia, te aseguro que al segundo año ya va a ser un plantel mucho más competitivo, y como tienen sangre olimpista, años de ser campeones de las inferiores, se les sostuvo con criterio por un año, se va a volver no solamente un plantel competitivo, sino un plantel con mucha hambre de campeonar. Vamos a tener muchos chicos en primera, Olimpia va a tener que vender para poder solventar todo lo que sabemos. Entonces hay que trabajar de esa manera, hay que proyectarse de esa manera, pero para eso hay que convencerse. Si no es muy difícil, y ahí entrar en la vorágine esa que comentaste recién, ¿verdad? Que al final se pierden 3 o 4 partidos y terminamos cambiando todo de vuelta, y eso no viene bien para ningún proceso. Y la última de mi parte es porque los dirigentes también tienen estrategias institucionales, así como los entrenadores, como los jugadores, y ya de la época de Don Osvaldo siempre hay una disputa contra la APF, y eso me parece que en esta época de redes sociales, más en la época de Trovato, se generó ya una guerra, odio contra la APF. ¿Por qué no hay nunca una conciliación, o por lo menos una buena conversación, digamos, por más de que siempre uno se enoja y siempre van a haber peleas con todos los clubes, pero es muy marcada esa estrategia de siempre estar del otro lado de la vereda de la Asociación Paraguaya de Fútbol? ¿Eso por qué es históricamente funciona de esa manera? Mira, yo voy a obviar entrar mucho en esos comentarios,
en ese análisis, pero te voy a resumir lo siguiente. Sencillamente, Olimpia es el equipo más grande del Paraguay y está el famoso refrán que dice, la única manera de mamar es llorando, ¿verdad? Cuando vos te quedas callado, la gente se olvida de alimentarte, al bebecito se le olvida alimentar. No sé si me explico, estoy tratando de ser un poco jocoso, Sí, pero al sí. mismo tiempo dejar el mensaje. La única manera, el que no llora no mama. Así que es un poco parte de la historia y está bien, porque en cualquier administración, al que hace ruido se le atiende más, al que hace ruido se le cuida más, al que está callado generalmente se le pasa de largo. Entonces, pasa por ahí para hacerlo, para responder de manera jocosa. Pero hay cosas más profundas, lógicamente, que uno tiene que entender, porque esto es un juego de pasiones, ¿verdad? Y cuando hay juego de pasiones, muy pocas veces se usa el raciocinio, entonces eso está mezclado dentro de todo esto, pero dejémoslo ahí, dejaban con el mensaje, trate de dejar simpático, porque al final esto termina en fútbol y no hay que radicalizarse nunca tanto en nada, ¿verdad? La última de mi parte también, Cristian, y te lo pregunto porque sé que te toca muy, muy de cerca, te tocó y te toca. ¿Cómo verías la ida de Roque Santa Cruz a Libertad? Mira, para mí, te diría que justamente acabo de decir que esto es un juego de donde hay mucha pasión, Nico, ¿verdad? Pero para ellos es un trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí hay que razonar únicamente, no podemos vivir apasionados. Creo que me toca desde que tenía 15 años hasta hoy trabajar de vuelta con él. Es un símbolo del club, pero él es un humano. El futbolista tiene un corta vida laboral. En este caso Roque ya no tanto, porque creo que tiene cerca de 24 años ya de estar trabajando, pero bueno, algún día su físico va a decir basta, y entonces hay que entenderlo, ¿verdad? Él es ser humano y bueno, estará ya en su decisión. Él tomará la decisión final de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entiendo que el presidente Cardona lo sigue queriendo en el plantel, entonces la decisión va a estar en manos de Roque. Así que más que eso no. Decirte que es humano, que hay que entenderle si toma esa decisión. Lógicamente como olimpista no me gustaría, pero yo entiendo, ¿verdad? Yo viví siempre ahí cerca de la dirigencia, y el futbolista hay que respetarlo y su decisión hay que respetarla como ser humano, ¿verdad? Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Igualmente, muchachos, abrazo. Cristian Domínguez, que no quiso profundizar en el tema del nombre de Trovato en la Villa Olimpia, porque dijo hay que llamar a la calma. Sí. Él lo que pidió es que básicamente que Trovato acepte su culpa y se acerque a Cardona y empujen todos juntos. Pero es muy sabio, o sea, a mí realmente son Luisito, o sea, a mí me pareció muy sensato, o sea, sí, de todo lo que se dijo hasta acá, porque hasta acá lo único que se está generando es más guerra y más división, y Olimpia en algún momento tiene que estar un poco más tranquilo, ¿verdad? Porque nada despensante. Cardona acaba de tuitear que hace 2 días, dice así textualmente, hace 2 días hemos enviado una nota a la APF solicitando aclarar cuestiones referentes a la Supercopa 2021. Aún no hemos recibido una respuesta sobre la misma. Olimpia no tiene problemas de jugar contra quien sea y con plantel completo, pero los reglamentos están para cumplirse. Además, aprovecho este medio para expresar la preocupación por parte del Club Olimpia en cuanto al arbitraje en dicha final, así como también el deseo de que gane el mejor sin injerencia alguna por parte del cuerpo arbitral, que debe pasar desapercibido. Por último, en relación a los temas internos de nuestro club, los mismos deben ser tratados de puertas para adentro, y así lo vamos a mantener, gracias a la persona que me mandó el hilo. Y cómo es el fútbol y el momento nomás, porque si hubiese sido otro momento donde no había esta interna, el público de Olimpia iba a estar haciéndose mucho eco de la parte arbitral, que no tiene casi comentarios, y sí donde le llenan de comentarios al presidente de Olimpia es en la parte de Lo de Balota. Claro, de las cuestiones internas del club. En esa parte del arbitraje es lo que dijo recién el señor Cristian Domínguez, el que no llora no mama.
Pero nuestro arbitraje está en un mal momento. Yo Claro, por eso, yo pero en general. buscándole, hoy es sensible el tema, pero uno dice, bueno, vamos a ponernos del lado del hincha Mango Bube, nosotros también somos hincha Mango Bube cuando hablamos con nuestros amigos, y decir, no, le liquidó el partido a Guaraní, le ayuda a Cerro. Pues sí, pero si al empezar el partido ya estaba un jugador de Cerro expulsado. Y ¿cómo vos podés esperar los 90 y tanto para hacer eso y expulsarle a Servio para que Cerro haga 2 goles en 2 minutos? No hay O sea, razón de es eso, un no. mal arbitraje, manejó mal el partido porque se le fue el partido mal manejado. Te digo más, expulsado el de Cerro, bien expulsado, Claro, por cierto. completamente. Y Ferfer jugó. Y Ferfer, que tenía La que haber vez sido pasada, expulsado la no fue fecha expulsado. pasada con otro arbitraje. Entonces vos decís, ¿a quién lo que le ayuda? Vamos a ir al caso, ¿a quién lo que le ayuda? Y si le ayuda a alguien, uno nomás tiene teléfono para llamar, no tiene el otro. Bueno, Entonces, permitime, son- J12, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Habilitado el 100% del estadio para el domingo. Habilitado el aforo en un 100% para Olimpia Cerro Porteño. Está el doctor Sosa Jovellanos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, doctor, esta nota que presentó el Club Olimpia, de hecho acaba de manifestarse el presidente del equipo franjeado, que aún no recibió respuesta de la APF. ¿Quién la responde? ¿Quién la debe responder? ¿Cuándo se responde o no se responde directamente? No sé de qué nota me están hablando, así que no puedo responderte, ¿verdad? Doctor, Es pero una nota que está una en nota todas está las en todos redes. lados, doctor. ¿Cómo no sabe? No puede ser que no sepa nunca, doctor. Está en todos No, lados, no. salió la nota del Club Olimpia por el tema de los expulsados. ¿Dónde es todos lados? Y en todos los medios, doctor, no sé, todo el mundo. Usted es parte del mundo del fútbol, se doctor. No puede ser que presentó nunca en APF. sepa. Le llamamos por un motivo, le llamamos por otro, ¿Cuándo? nunca sabe nada, doctor. O sea, yo No, me cuesta creer, doctorazo. No me vaya a ofender. Pero, doctor, es Yo no siempre sé. así. Perdóneme, Yo- pero es siempre yo no- así. No es cierto, yo siempre respondo todas las cosas que sé. Ahora, lo que no sé, lo que no llegó a mi conocimiento, cuando la nota no está dirigida a mí, no es competencia de la divisional profesional, yo no puedo saber. Si es una nota jurídica, tienen que ver con el asesor jurídico interno de la APF. A mí no me llegan todas las cosas. Está bien, La doctor. APF Usted tiene usted su- es tiene un sus dirigente divisiones, importantísimo tiene- de nuestro fútbol. No, está al tanto o debe estar al tanto, me parece. Estas cuestiones, doctor, me parece que son ahí de primera mano, ¿cómo Bueno, se dice? a vos te parece y yo te confirmo que lo que te parece es errado. Yo no conozco la nota, me podés explicar y te puedo responder conforme El a tu Club Olimpia explicación. presentó una nota ante la APF que ya tiene, ¿cómo se dice? Mesa Entrada. de entrada y demás, donde Sí. pide la APF una explicación sobre el caso de los expulsados de Cerro Porteño, si pueden jugar o no el domingo, y también la quinta amarilla de Richard Ortiz. Sobre esos temas presentó una nota pidiendo una aclaratoria a la APF, y el presidente de Olimpia acaba de tuitear que aún no recibió respuesta de la APF si están habilitados o no estos jugadores, bueno, como una especie de consulta a la APF ante esta situación. Los expulsados, estoy hablando del partido pasado, doctor Patiño y Alan Benítez. y Alan Benítez. Y el caso de Richard, que ligó la quinta amarilla en el partido de Olimpia versus Nacional. Y preguntar a la APF si es que estos jugadores están habilitados, porque entienden ellos que no, que el reglamento manifiesta que un jugador expulsado automáticamente debería cumplir en la siguiente fecha en un partido oficial que se confirmó a través del estatuto del Código en verdad de competencia de la APF, que el partido de la Supercopa es oficial. Esa básicamente es la película, doctor. Bueno, yo te voy a decir mi criterio. No lo que no sé, que yo creo que esto es lo que va a contestar la APF. Y yo creo que esa nota se habrá trasladado al tribunal disciplinario. Y como yo no soy miembro del tribunal disciplinario, no tengo por qué saber. Pero yo te digo lo que ocurre. Acá hay partidos oficiales y partidos amistosos. O sea, simplifiquemos. Las sanciones que ocurren en la Copa Paraguay no son trasladadas a nuestro campeonato oficial. Las sanciones de nuestro campeonato oficial no se trasladan a la Copa Paraguay. Las sanciones recibidas en la Copa Paraguay no se traslada al partido por la Supercopa. Y las sanciones ocurridas en nuestro campeonato oficial tampoco se trasladan al partido por la Supercopa. Okay. Disculpe, doctor, ahí yo tengo una Excelente. pregunta.
El término de campeonato oficial, yo entiendo que está mal, si usted me puede corregir, pero son campeonatos oficiales. La Copa Paraguay es otro torneo, el Clausura, la Apertura es otro, pero son torneos oficiales, así como la reserva pasó con Olimpia. Cardoso tenía 4 amarillas en la reserva, una en la primera, fue suspendido. La reserva es otro campeonato, pero es oficial también. Por eso Sí. son todos campeonatos oficiales. Yo entiendo que es un campeonato oficial. Es un campeonato oficial, pero es distinto y diferente de la Copa Paraguay y de nuestro campeonato normal, digamos, nuestro campeonato, digámosle, metropolitano. Clausura y Apertura. Clausura y Apertura. Es un campeonato oficial. Y es oficial porque otorga un título y una copa. Sí. El partido, porque hay solamente 2 tipos de partidos, amistoso y oficial. Sí. El partido amistoso es el que está organizado o se hace bajo los auspicios de la APF, y el resultado solo sirve para ese partido. ¿Y cómo debería ser en la lógica? Porque acá la Supercopa es una unión de 2 torneos. Llega el campeón de la Copa Paraguay con el campeón con más puntos Así de mismo. Apertura Clausura, y ahí hay 2 suspensiones. Entonces, ¿cómo Sí, debería regir? Y no se trasladan las suspensiones ocurridas en los 2 campeonatos. Ni las suspensiones de la Copa Paraguay no se traslada a ese partido. Ni las suspensiones del campeonato, llamémosle metropolitano, tampoco se traslada a ese partido. Doctor, pero acá hay una cuestión. ¿Y qué pasa si en este partido hay expulsados? ¿Dónde van a cumplir? Vamos Y a en suponer el que... siguiente, en el siguiente partido de Supercopa. Pero el siguiente partido de Supercopa no precisamente van a jugar estos 2 equipos. Y bueno, ahí tendríamos, hay disposiciones en el Código Disciplinario que resuelve ese problema. O sea, se podría, en ese caso se podría trasladar sí las sanciones de la Supercopa al torneo, ya sea en la Apertura o la Copa Paraguay. Así mismo. Y no viceversa. Así mismo. Y no viceversa. Solamente cuando no se pueda cumplir la sanción en ese partido de Supercopa, cuando no se pueda cumplir la sanción, entonces se traslada, dependiendo de quién fuera el equipo. Si es el equipo que proviene de nuestro campeonato metropolitano, se traslada al campeonato metropolitano, y si es de la Copa Paraguay, de la Copa Paraguay se traslada a la Copa Paraguay. Bueno, Nico J, ¿alguna pregunta más? Doctor, gracias por su tiempo. Disculpe por el atrevimiento, pero yo creo, doctor, que para aclarar hace falta también, queremos una voz oficial. La suya es oficial de la APF, y me parece nada, doctor, que son temas de primera mano. Entiendo que no pasará por su oficina, pero al fin y al cabo, después de Harrison está usted. ¿A quién vamos a consultar, doctor? Y no, y se habrá ido, no, está bien que me consulten, pero lo que no estaba bien es el concepto descalificativo, que yo no me entero de nada. Eso es lo que está mal y la rechazo con énfasis. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. Ok, hasta luego. El doctor Carlos Sosa Coellano, vicepresidente de la APF. Igual no es la primera vez que... No, por eso nomás también ya... Es que sí, como, creo que hemos tenido como 3 charlas donde no digo como que se te antea, pero de acuerdo a lo que sabes, recién te responde, ¿verdad? O si no... Pasa aparte, creo que era algo que entró... Sincero, Jota, un solo partido nos queda. Después respondió de acuerdo al concepto que tiene. O sea, de saber sabía. Me parece que los dirigentes están ahí, están laburando para el fútbol. O sea, ¿cómo no van a saber? En síntesis, no puede ser, pues. En síntesis van a jugar todos. En síntesis van a jugar todos. Pero en síntesis... Y hasta hace un ratito el tribunal no recibió todavía. No, pero y también... yo no mocionaría hablar con nadie del tribunal, porque ayer el presidente de la comisión del tribunal disciplinario ya prejuzgó. ¿Qué dijo? Y ayer hablamos con él. Ah, cierto. No, Entonces, yo lo que creo se va a contradecir. Lo que creo, Nico, es cosa... ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes qué creo que está mal? Puede Nico, inhibirse, ¿verdad? Pero... ¿Qué pasa si el domingo hay un expulsado? ¿Dónde cumple ese expulsado la sanción?
porque el doctor Sosa Goyano decía en la siguiente Supercopa, como si no sabés si Olimpia y Cerro van a jugar la siguiente Supercopa. Claro. No, y se vende el jugador. No, bueno, porque se vende está bien, se puede a otro club y no cumple luego acá a nivel local la sanción. Pero digo, las Supercopas juegan solo los campeones de la Copa Paraguay y el campeón con más puntos del año, o sea, no precisamente volverán a ser Cerro y Olimpia. O sea, ese jugador, si es que sigue en la institución, Y si ese ya jugador sea se va- olimpista o cerrista el jugador. No, si se va a Tacuarí, Tacuarí sale campeón de la Copa y tiene que jugar la Copa, la final de la Copa Tacuarí. Claro, en ese caso cumpliría la sanción ahí, Y digamos. suponiendo, Jugó todo el año. suponiendo que ese jugador sea transferido al Barcelona de Guayaquil, por ejemplo, y juega 2 temporadas, 2 años o 3 años, y después viene y juega otra vez acá y tiene que cumplir su sanción porque no se extingue. No, hay que ser más claro. Yo No por puede eso ser. insisto, hay Sí, que digo, No puede ser, Nico. Si el Sí, partido se hay que juega, se reglamentar cumple. más, hay que ponerse las pilas ahí adentro, Sí, muchachos. Hay que totalmente. ponerse las pilas. Hay Nosotros que... vamos a seguir matándole a Gustavo Gómez a 2 mundiales que No, nos pero fuimos. ya es desesperante. Por eso también uno ya es desesperante. Explota. Hay que ponerse las pilas, hay que mejorar esto. Muchachos, laburen más, júntense, reúnanse, agarren gente que saben. Pero no da. Este manejo no da. No da. Estamos en la era de la edad media es poco del fútbol. Mientras los otros están en Júpiter. en el futuro están. Y nosotros seguimos manejando muy precariamente todo. Hay que de una vez por todas despabilarse. Pónganse las pilas, señores dirigentes. Robert Harrison, basta de tanto silencio. Hay que meter mano a la obra y cambiar todo esto. Porque si no, es una desprolijidad, es todo muy precario, muy, ¿cómo se dice? Muy, no quiero utilizar, y ese término no quería utilizar. Es muy cachináin todo de repente. No, hay que ponerse las pilas dirigencialmente, hay que cambiar esto. 6 años de mandato ya, Robert. No podemos seguir así. Aparte de no irnos a la Copa del Mundo, tenemos todas estas desprolijidades a nivel local. Yo acepto, mirá, la vez pasada la explicación que vinieron a darnos con el tema de Alipio Colmán, pero quieras o no, en toda esa explicación hubo una sola realidad, que hubo un privilegiado y que hubo un favorecido y hubo la solicitud por un solo referee. Y si vamos a pensar bien, quiere decir que todo está mal, porque el motivo que nos dio Pablo Silva, por el cual se pedía para Alipio Colmán la habilitación, era porque muchos referees entraron en tema de COVID y no podían dirigir. Pero entonces, ¿por qué pedís para uno solo? Más allá de que esté todo dentro del marco legal, Claro. creo que hay un fondo que no está bien, y eso no puede darse cuenta la gente de la APF. O sea, y todas estas desprolijidades de la Supercopa, de la Copa Paraguay, de los clubes que no cobran, digo, hay que meter mano en el asunto. Así como, y yo siempre doy el ejemplo, creo que vos tocaste la vez pasada, y yo me recuerdo cuando antes hablaba del famoso papel que ponían en las cabinas, por ejemplo, de prensa, o de las preferencias, o de la lumínica. Esto fue obra de la APF, ponían, ¿verdad? Sí. Porque ponían plata para que el club o tenga su lumínica, o mejore su esto, o mejore su lo otro. Bueno, claro que entonces quiere decir que se puede meter en la interna del club. Claro. O reglamenten para que ese club esté en orden. Pero hace falta un fútbol paraguayo con una mejor imagen, con mejores canchas, con mejores empastados. Hace falta, y se mejoró, pero todavía estamos lejos. Entonces todo este tipo de desprolijidades hace a que uno, cuando le pregunta, nada menos que al vicepresidente de la APF si se enteró, ¿no? Y hace 2 días estamos hablando del tema Y presidente de la divisional. ¿Cómo que no sabe? No, increíble. O sea, Yo no quiero ir a- puede, o sea, si no sabe es porque entonces no no. está laburando por el fútbol paraguayo, porque esas son cuestiones de primera mano. Lo mismo pasó con el señor Prono, ¿verdad? Que utilizó un término que me parece que a mí se equivocó nomás en el término, pero continuó eso. Lo ¿verdad? del Que oficial. No es un partido oficial, ¿verdad? Cuando en el estatuto está entre los partidos oficiales. Más ¿por qué más no todavía, hay? más todavía cuando hoy por las redes sociales enseguida uno puede enviar cuánto, y no es una queja, ¿verdad? Robert sabe por qué, ¿verdad? Pero ¿cuántos funcionarios tiene hoy la APF? Enviarle enseguida al presidente. Vos sabés documento a quién le tenés que enviar.
al presidente de la divisional, al señor Prono. No creo que no. Claro, No, pero claro digo que una sabe. forma totalmente. ¿Cómo no va a saber que llegó una y voy a notable? decir algo, No, por eso- modestia aparte, quiero decir algo, modestia aparte. Se escucha otra vez los 3 últimos o 4 últimos programas acá en nuestra mesa y se puede sacar 10.000 conclusiones para mejorar el fútbol paraguayo. Así nosotros lanzamos, ¿cuántas ideas lanzamos en todos estos días? Más lo que hoy Chipi está señalando, ¿verdad? No, es demasiado difícil. No, es que hay que ir a Rusia, Alemania, a copiar. El tema es Se sabe que todo. está bajo el mando de muy poca gente y no da abasto a todo. Entonces muchas decisiones que no son prioridad en ese momento se dejan para más adelante. Y esos pequeños detalles son los que después más adelante te crean grandes problemas. Ese es el tema, que más adelante después se te juntan todos los pequeñitos problemas y termina siendo un problemón. O sea, hay que dividir más. Y yo repito tiempo lo de que trabajo. dije siempre, gente futbolera, gente que tenga que poner el contrapunto. Y si esto pasa, lo que Chipe le preguntó al doctor Zaguayano, ¿qué va a pasar si el domingo hay Y expulsado? es una ¿Dónde van a solución cumplir? que él dio en una idea ¿Verdad? que le No vino se puede. rápido, no en base a una evaluación. Claro. Ahí nomás rápido le vino la idea. Pero Jota, Sí, no se puede. Jota, Alguien que tiene ahora que estar el martes le preguntamos al doctor Prono qué pasa si hay un expulsado el domingo, ¿dónde cumple? No, y ya vamos a ver después, ya debe pensar a futuro. Le preguntamos otra vez al doctor Sosa Covellano y quiere decir que no hay ninguna... No. En 48 horas no se debatió el tema. No. Quiere decir que en 48 horas no se debatió el tema. Yo quiero ir otra vez a lo deportivo. Y eso es deportivo. Sí, no, pero como un ejemplo nomás. Un jugador del Nacional B de Argentina con 25 goles viene a cualquier equipo grande de Paraguay. Sí. Yo no sé si Alex Arce vas a vender No se va. importante con la cantidad de goles que hizo este muchacho, tremendo. Uno busca goleadores, el de Peñarol, el goleador uruguayo el otro día vi, tampoco tiene ese número. Sí. Y los goleadores uruguayos enseguida se van. Nosotros tenemos goleadores de 8 o 9 goles. Te aparece alguien de intermedia con 25 goles, no es vendible su imagen, sus canchas, sus goles, sus videos. El entrenador, el ojeador, la gente que ve y dice, ¿dónde? ¿Y en dónde juega? Y en tal cosa, ¿cómo es ese torneo? Es muy distinta la categoría. Entonces, hay que mejorar esa categoría. Pero es un todo, justamente, ¿verdad? Yo voy a seguir insistiendo. Yo 3 años ya va a ser que yo salí de la APF y en ese momento me prepararon guau a mí para ser la cabeza de la televisión de la APF. Se montó todo ahí, vinieron todo espectacular, ¿verdad? Ganan 3 veces más que yo, pero eso es otro tema, ¿verdad? Y hasta hoy no hay televisión de la APF, donde se tiene que hacer el canal de comunicación permanente. Todo es mentira, ¿verdad? Sarna con gusto no pica, dice, eso es lo que yo creo de Robert Harrison. Que le están metiendo la mano por todos lados, él sabe, pero le gusta. No puede ser que ocurra este tipo de cosas cuando que hay una mayor cantidad de funcionarios hoy en día. ¿O qué es lo que hacen? Cuando estábamos entre T con Batilana y con Vicente, decía, qué muchos que están en prensa, una vergüenza, ¿verdad? Hoy están 20, 25. Y cuando hablamos con... Entonces, ¿cómo no le van a comunicar? ¿Cómo lo van a hacer? Le llena de cosas, andate a su casa, algo tenés que hacer para ir a mostrarle. No puede pasar un papelón el presidente de la divisional profesional ante la prensa porque faltó comunicación. No puede ser. Y no digo contra la gente de prensa, de alguien, del que recibe la nota. La nota se recibe en esa entrada y se deriva a la Secretaría General. Todos saben. La Secretaría General tiene que... Bueno, pero ahí digo llegó nomás. la nota de Olimpia. El país se está moviendo... Cuidarle nada, ese es la función del empleado, del secretario, del secretario de lo que sea. No puede ser. El problema Mira, es el otro día yo creo que a Michel... Nosotros un Viroreí pasa y enseguida le comunicamos al Chipi. Yo ¿verdad? creo Por más que- sea Viroreí, pero él tiene que saber. Por ahí alguien le preguntó Nico. ahí cerca de su casa, de donde se fue a jugar. Yo no sabía. Y claro, ¿para qué estamos nosotros Nico. entonces? Cubrirle a ese amigo No le al... vamos a echar con nosotros nadie de la... Perdón, Jota, Yo No, creo... pero te digo. para ir a la pausa. Sí, Tu amigo hay que Zapero hacerle también. un monumento a Michel Sánchez por todo lo que trabaja. Pero el otro día le preguntamos sobre con cuántos clubes se preparaba, ¿te acuerdas, Nico? Claro. Y todavía no, él no sabía, porque todavía no hay una decisión de arriba.
Totalmente. ¿Verdad? Ni siquiera la cantidad de clubes para el siguiente torneo. ¿Te acuerdas por qué era el caso? Si van a bajar todo, van a subir todo, se hace con 12, con 14. Descenso y ascenso. Descenso y ascenso para el 2023. Hasta hoy no hay oficialización de dónde va a jugar Capiatá. Eso ya tiene que estar No, es desesperante. tratado. Es desesperante. Tiene que estar tratado. Desesperante, no hay planificación, no hay plan a futuro. O por lo menos se tiene que saber, estamos en esto, o acá hay una decisión, un tiro de afloje, estamos pendientes a una reunión, pero no se puede decidir después si es que pasa el problema y hay una solución rápida. Tiene que estar reglamentado, sea Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní, al que le toque ir al descenso o al que le toque salir campeón, ya tiene que estar reglamentado ese club o ese lugar. Después el que ocupa el lugar es un club, pero tiene que estar ya reglamentado. Bueno, Nico, WhatsAppero, los WhatsApperos. Rápidamente al 117 dice, no, Pillampio, que hay otras cosas que van más allá del fútbol, por eso nadie quiere salir a hablar claramente. Vamos, tenemos un expresidente de la APF preso y otro enjuiciado, dice. La mayoría de los dirigentes del fútbol paraguayo tienen techo de vidrio, y el que cree lo contrario que le siga escribiendo cartita a Papá Noel, dice por ejemplo el 117. El 376, estas desprolijidades se dan porque los dirigentes son improvisados y su objetivo, prioridades, no es el fútbol, sino que usan el fútbol para conseguir sus objetivos reales, dice el 376. El 358 dice, hola chicos, no es un torneo, pero es un campeonato, porque de hoy saldrá un campeón y es organizado por la APF. Si hay una roja, debe cumplirse la sanción en la próxima fecha oficial organizada por la APF, sea apertura, clausura o Copa Paraguay. Mi opinión nomás es porque no sé cómo es la regla para las tarjetas, dice. Así mismo, dice, como está en lo correcto el 358. El 459, ¿cuál es el camino? Dice, hay que ir por los clubes, los dirigentes son los que defienden la gestión, dice también el 459. El 466 dice, con todos estos apellidos italianos, lo de Olimpia parece cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Nunca sabe nada Sosa Jovellanos y después responde piloteando lo que a él nomás le parece, desde su silla. Pero, Cable te responde, dice. Sincero, será la tercera o cuarta vez que hablamos con él de un tema y nos responde lo mismo. O sea, no es la primera vez. Yo creo que, insisto, si uno comunica tiene que estar al tanto. La comunicación hoy en día, y más de una institución tan grande como la APF, tiene que estar en primer lugar. Uno no puede salir a decir no sé. Además, siendo un tema que del cual hace 48 horas se está hablando en todas partes. Y yo repito, y si no sabe realmente, castigarla a alguien. No puede ser que alguien no lo haya comunicado, habiendo tanta gente. El 555 dice, es cierto lo que dice Sosa Jovellanos, siempre responde que no sabe nada, dice. O sea que los expulsados en el partido de la Supercopa solo van a estar suspendidos para el próximo partido de la Supercopa. Con razón estamos como estamos, dice también. El 813 dice, buenos días, la deuda de Olimpia va a seguir siendo un secreto de Estado. El balance nunca debió aprobarse, pero bajo la presión de barras disfrazados de socios pasó lo que pasó, dice. El 767 dice, Luqueño la tema Nico, amenaza de muerte a los jugadores. Vamos a tratar el tema porque estaban nuestros titulares. Lo que dice Balota, en estado no tiene seriedad, dice también, y obvio la calificación. El 948 dice, Chipi, hace algo como un equipo ganador se va a separar, dice, rompe tu chanchito, dice, para retener a los mejores periodistas, dice el 948. Ya se rompió todo. Hacemos la pausa y no ya venimos. No se fue acá, Cupé para uno, no. El partido de la Supercopa, que es un evento que se agota en un solo partido, no es de la categoría de partido oficial. Un ejemplo, a Richard Ortiz le expulsan este partido. ¿Dónde cumple la sanción? Vamos a revisar cómo es que se va a resolver el tema de los expulsados o sancionados en este partido en concreto, y vamos a ver cómo resolvemos en su momento, ¿verdad? No tengo todo como para decirte ahora cómo va a ser, pero en su momento vamos a resolver si es que esto ocurre. Unión Fútbol Club, somos tu equipo.
Los jueves y viernes son congelados. Comprando 1 kilo de helado con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, podés llevar otro kilo gratis. Disfruta de esta promo todos los jueves y viernes. Congelados. En París, 4D, Doña Ángela y Häagen-Dazs. Promoción válida desde el 18 de noviembre de 2021 hasta el 25 de febrero de 2022. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 6 al domingo 12 de diciembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás recién el año que viene. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 30
31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. 12:47. Yo tengo un eterno dilema con estas cuestiones de... ¿Esto qué pasó en Luque? De hecho, a Barra Brava no entrevisto. Pero cuando surgen estos temas, como la pintata que hicieron hoy, la vergonzosa pintata, ¿qué hacemos? Porque yo... A ver, ¿cómo explico? Hay que dejar de darle identidad a este tipo de cosas, me parece. Pero a la vez es un hecho que ocurrió, ¿verdad? Que es información y también poner un poco al conocimiento lo que pueden llegar a pasar estos jugadores. Que sea tu pariente, hermano, que está ahí para tenerla. No, es una locura. Nosotros vemos jugadores tienen que ganar. ¿Vos sabés lo que es estar ahí? No sabes qué va a pasar. Vos, Jota, vos jugás para ganar por tu orgullo, por tu carrera o por lo que sea, pero vos no jugás para vivir. Es una locura. Vivir o morir. Encima, haciéndote cargo de 4 o 5 años de pelea dirigencial, claro, donde había un solo presidente, eran 3, era Céfala la comisión directiva, después ahora ganó un presidente, ya cambió 3 entrenadores, el que recién entró hace 2 o 3 meses. Tienen culpa los jugadores. Y estos delincuentes, además, Jota, eran los que avalaban, apoyaban o simplemente eran manejados por los dirigentes de turno. Es que Chipi, ¿qué club no tiene cámaras? Así es obligatorio tener cámaras alrededor del club. ¿Cómo no saben quién pisó la pintada? ¿Quién fue el de la foto el otro día? Saben todo. Bueno. Sí, los dirigentes son los que están ahí. Yo creo que es contraproducente a su permiso para que entren a la gradería, para que pinten, para que hagan esto, para que hagan lo otro. No, la impunidad, el tema. Algo hay que hacer. No puede ser que nos ganen los malos, los bandidos. ¿Dónde están nuestros detectives? No se hizo. Somos más los buenos. Es increíble. Increíble lo que está pasando. No puede ser así. Ya no está el que lo apadrinaba a los Barras. Entonces ahora es momento que la justicia actúe de verdad en Luque. No, sí estamos. Siguen estando. No se hizo, Nico. No, es que algo, la misma es. Estamos en la misma situación y pasado mañana hay otro partido, va a volver a pasar lo mismo. Porque no hay castigo. Porque no hay castigo. A Luque, ¿qué le faltó el otro día? Tranquilidad. Luque jugó el partido que le convenía, que le hizo jugar a Meliano. Partido de ida y vuelta, corriendo todo por su vida, jugaron. Nadie jugó con paciencia, con tranquilidad. Lo que tienen que transmitirle a este plantel de tranquilidad, sí hay una diferencia. Luque jugando un partido tranquilo, y eso lo sabe la gente de Ameliano, tiene más Luque. Ahora, la estrategia de Ameliano es
hacerle jugar mal a Luque y tiene más a Meliano, porque el otro día te mostró la contundencia, viene con 51 goles a favor y 34 en contra, el goleador del campeonato con 24 goles, tiene más a Meliano en ese ritmo de partido. Claro. Y la misma gente de Luque le está haciendo entrar a su equipo en ese ritmo. ¿Cómo van a jugar los muchachos? Un partido donde se van a tirar de cabeza únicamente, no van a jugar a la pelota. En ese partido fue más a Meliano. Se va a ganar por más goles, inclusive si hay que jugar ese partido. Tienen que jugar otro partido de tranquilidad, de posesión, de manejo. Ahí sos más. Ellos mismos están creando ese ambiente que no es el mejor. Y acá me parece que los últimos soldados que tienen y los que siempre estuvieron al frente finalmente son los jugadores. Se están equivocando a quién apuntar. Los que te van a salvar y defender son estos jugadores que van a jugar el sábado, que son los menos responsables de todo lo que está pasando en Luque. Estos son años y años y años de... que hace poquito fue que se salvó el descenso con un gol de un chico de la casa, que no sé si era Ibarra el apellido, ¿te acuerdas? ¿El año pasado? El año pasado fue que se salvó una fecha antes. El Luque hace cuánto está arañando este tema de la promoción. Pero me acuerdo ya de la promoción con Pablo Caballero, Jota. Por eso. No promoción de las últimas fechas que se jugó, algo así. ¿Hace cuánto? Hace muchísimos años. Luqueño pelea más por no descender que para ser protagonista. No. Y es un club que tiene que estar en primera por lo que genera, ¿verdad? Pero por lo deportivo y por su manejo no. Lo dijo el mismo Romerito cuando no era directivo. Él dijo lo mejor que le puede pasar a Luque es irse al descenso. Dijo Romerito, el ídolo máximo de Luque. Él dijo. Por el manejo administrativo, o sea, es un club que no tiene que bajar. O sea, si vamos a ir por lo que significa para el espectáculo y para lo que es APF, equipos como Luqueños necesitamos que estén en primera división, pero lo deportivo no lo avala por los manejos administrativos que viene teniendo. Un club ordenado debería ser, si no funciona. ¿Y lo de Sasú? Sí, ¿va a cambiar algo? ¿Va a potenciar algo? ¿Va a mejorar algo? ¿Cómo se lee? Este es un partido de los muchachos que están solos. Ellos lo van a ganar o ellos lo van a pelear. Bueno, hay técnicos que... Acá si algo se podía era el trabajo que se venía haciendo. Ya a Berti lo cambiaron por cambiar. Badaico mostró dar una ayuda en el momento que tenía que dar. ¿Y qué más puede ser? No podía ganar el campeonato de punta a punta Badaico. Salió de la posibilidad del descenso directo, que era la que estaba Luque, y te peleó hasta lo último la posibilidad de inclusive de Sudamericana, ¿verdad? Más de eso no... Era seguir luchando con lo que tenía. Hay una diferencia. Si es que vos era sostenido. O sea, que Luque entró en una irregularidad y en una nebulosa que eso le favorece a Meliano, o sea, emparejó hacia Meliano, y a Meliano un equipo muy bien trabajado. 2 años tiene con un entrenador que es un ducho, que sabe, que trajo los jugadores que él quería, que armó este equipo. Por eso digo, Jota, ¿qué posibilidad tiene un equipo golpeado, lastimado, amenazado, con un técnico de 3 días contra un equipo que, si bien en calidad o en jerarquía es menor, tiene 2 años de trabajo y está entusiasmado? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que esa jerarquía o ese roce de primera división, esa diferencia que hay entre un equipo y otro, pueda, sobre todos los otros elementos que no le son favorables? Tiene muchas chances Luque. Luque tiene toda la de quedarse en primera. Sí. Lo que pasa es que ya te mostró a Meliano de que no tenés que equivocarte, porque ellos tienen un poquito, pero ese poquito que tienen lo tienen bien trabajado y bien hecho. Ese poquito que tiene Ameliano lo tiene muy bien trabajado y bien hecho. Hay mucha diferencia, Chipi. Yo no sé si Ameliano jugó el partido de su vida el otro día y juega los 3-4 días otra vez. Tiene que volver a hacer el partido de su vida y te está mostrando que ese equipo está muy bien. Va a hacer un gran partido otra vez. Sí. A vos te va a alcanzar Ameliano. Claro, a Luque le va a alcanzar mostrando la diferencia que es un equipo de primera. Y solamente jugando con tranquilidad. Aldo Vera debe jugar de titular. Sí. Hoy justamente para lograr eso que vos decías, Jota, porque la vez pasada entró de suplente. O sea, pero, no estuvo en... Lo que pasa es que en las 4 o 5 fechas que Luque sacó resultados,
Cuando llegó Badaico puso Palau Blas Díaz, no jugaba Aldo Vera. Y él era el titular indiscutible, porque Aldo le daba un desorden en la mitad de la cancha que no quería Badaico. Y con Blas Díaz y con Palau encontró ese orden. ¿Te acordás que lo puso a Colmán por uno de los costados, lo puso a Gamarra de media punta? Hizo un par de cambios que funcionaron. Bueno, después eso cayó. El mismo Borja ya no venía en las dos últimas fechas bien, venía arrastrando. Entonces, cayó porque era normal a un equipo que viene irregular, que venía muchos problemas, tuvo un envión de un mes y después cayó. Tendría que levantar en estos partidos, ¿verdad? Pero ahora entraron otra vez en el alboroto y ahora va a venir seguramente el entrenador nuevo a poner todo lo que indique más empuje que juego. O sea, hoy no hay mucho para proyectar, es atropellar y empujar nomás. Yo insisto, bueno, se va a emparejar. Se puede atropellar y se puede empujar, Jota, de forma más ordenada y tranquila. O sea, Luqueño, si entra en esa desesperada, a Meliano le va a hacer dos goles de contra. Le va a un entrenador nuevo en 2 días. No, es motivación pura. Por eso, de poder se puede, pero no te da la lógica, no te dice. Va a depender mucho de los muchachos, de Palau, de Aldo, de que ellos puedan ordenar el equipo y ¿sabes lo que es estar ahí y jugar en esa situación? Complicadísimo, sacarse el sombrero con ellos. Nico. Y lo mismo. El equipo de Ameliano, por lo que hablamos con los jugadores, están mejor anímicamente, no solamente por el resultado. Yo me quedo con la frase del volante que nos dijo: no, yo me estoy divirtiendo, no sé lo que va a pasar, pero esa es la forma de jugar un partido de esta naturaleza. ¿Cómo se hace? Está disfrutando. Está disfrutando. Yo no sé si todos piensan de la misma manera sus compañeros, pero es un punto de partida que hace que tenga a favor también en relación a la presión que tiene Sportivo Luqueño, ¿verdad? Que tienen que ir con armas y todo al vestuario y cosas por el estilo, ¿verdad? Una locura. Es un desesperante lo de Sportivo Luqueño. Yo no sé si le va a alcanzar, porque futbolísticamente tampoco es exuberante Luqueño. Juega bien, ordenado, como dijo ayer Juan Darío Cáceres, pero le falta más como para ganar un partido de entrada de movida. Se va a desesperar, va a salir a buscar de entrada. ¿Cómo hace? No es fácil en esta circunstancia. Yo te digo, la Luque, parada que tiene el Luqueño. Vos tenés el equipo de memoria de Luque, y en tu equipo de memoria hay 13 jugadores, porque vas a poner 13 jugadores. Necesitas dar la vuelta al partido. ¿A quién le pones? Un nombre, decime. Y Rodolfo ya arranca. Luque hizo 16 goles en el campeonato, le hicieron 27 si no me equivoco. Por eso pensé en Rodolfo, pero Rodolfo es titular. No, por eso digo, Rodolfo ya arranca. Por eso. Y Aldo Vera 16 goles hizo en el campeonato. Vas a jugar contra uno que hizo 51 goles en el campeonato. ¿Y vos querés jugar ida y vuelta? No. Es más, no sé quién de Ameliano dijo: nosotros no esperábamos encontrar el partido tan rápido y que tener tanto espacio, dijo. Sí. Ameliano hizo el partido inteligente que tenía que hacer, aguantar, por eso puso 3 en el medio. Romero un jugadorazo. El goleador dijo eso acá. Claro, puso los dos extremos, Jiménez y Estigarribia, que son veloces, y el 9 que se la banca solo. Pero era un equipo que iba a jugar 4-5-1. Rápidamente encontró 4-5 contra con un Luque desordenado que de entrada ya perdió la cabeza. Y por eso yo entendí el cambio de Badaico en el segundo tiempo. Le puso el partido era corrido, entonces le sacó a Blas, que con Blas y Palau es más ordenado todo, con menos dinámica. Le puso a Aldo. Pero ahí habría que poner a 3 volantes, Luqueño. Va a jugar con un solo punta, el partido sí, que tiene que... Y bueno, pero con más juego. Con Aldo, con Blas Díaz y con Palau deberías tener más juego en la mitad de la cancha. Sí. No sé a quién le abrís a Rodolfo por un costado y no sé quién te podría jugar, No, y Colmán. A Colmán y de 9. Y Borja tiene. Y Borja. Yo creo que por ahí tiene que estar el equipo para tratar de sostener más y de jugar más. Porque si no le van a hacer 2 goles de contra. El problema es la velocidad que tiene este equipo de contra. Por eso tu partido está con manejo, que estos velocistas estén en la mitad de la cancha. Si te hacen un gol tienen que hacer una jugada de la mitad de la cancha del otro arco. Pero si vos le jugás un partido largo, abierto como el otro día, te encuentran espacio por todos lados y te liquidan.
No va a cambiar a Meliano su juego. Meliano va a algún que otro nombre, a lo mejor, no sé. Pero el juego va a ser ese. Acá me dicen que Aldo Vera va a arrancar. Sí, que arrancaría. Sí. Que está en los planes de Sasú. Por va a lectura poner de todo juego. lo que sea atropellar. Sí, claro Eso que es lo que menos sí. tiene. Hacemos la pausa y a la vuelta hablamos de Olimpia y Cerro con Ariel y Cabo. Ya venimos. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un roga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución. Además, te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 6 al domingo 12 de diciembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás recién el año que viene. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Los jueves y viernes son congelados. Comprando 1 kilo de helado con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, podés llevar otro kilo gratis. Disfruta de esta promo todos los jueves y viernes. Congelados. En París, 4D, Doña Ángela y Häagen-Dazs. Promoción válida desde el 18 de noviembre de 2021 hasta el 25 de febrero de 2022. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos. Enseguida estamos con Cabo de Vila. Está Cabo. Cabo, ¿cómo te va? Hola Chipi, ¿cómo estás? El saludo para usted y para todos los amigos oyentes de Unión FC. Bueno, Cabo, ¿qué hay de novedades en Cerro? La novedad es que Federico Carrizo ya no está en el país, pidió un permiso especial, fue a recibir a su bebé a la República Argentina, así que no va a formar parte del partido del día domingo versus Olimpia, la primera baja que tiene el plantel de Francisco Chiqui Arce. Están todos en condiciones como para jugar el partido del domingo. Naturalmente Pachi Carrizo no va a formar parte del compromiso, así que uno supone de que podría haber de vuelta la presencia de dos nueves, en este caso Morales con Boselli arriba, o en su defecto se estaría dando la participación de Alan Rodríguez por ese sector del campo de juego para cubrir lo que deja el argentino ex Rosario Central. Hablamos de Federico Carrizo. El equipo todavía no sale a luz y hay varias versiones, pero yo no creo en una de ellas, de que supuestamente se estaría presentando el equipo del selectivo. No lo veo a Francisco Chiqui Arce subestimando el partido y subestimando al rival, así que no creo que salga mucho de lo que venía presentando en el torneo clausura Chipi, compañeros oyentes. Salvo que estén todos los jugadores con resaca todavía, digo viendo la resaca del campeonato, ¿eh? O sea, en todo sentido, pero... No, si no, yo lo hubiese liberado a todos. Se habló bien con todos que iban a tener libre domingo y lunes y por más, y el martes comenzaron a trabajar de vuelta, no creo. Sí, claro, allá saber cómo están, ya no deben estar entrenando igual. Eso sí. No, con las mismas, no sé. Al no ser una copa tradicional también, no. Sí, pero es un clásico, volver a un clásico. Sí, no, obvio. Pasa que para Olimpia se volvió más importante el clásico porque es salvar el año casi que definitivamente. ¿Y quién debería jugar por Carrizo? Para ser más o menos igual. Rodríguez, lo que dijiste, Cabo, es Rodríguez por izquierda y aquí no pasaría a jugar detrás de Boselli. Sí,
o en su defecto directamente la presencia de Morales. Alan Benítez por derecha y Aquino por izquierda y Morales con Boselli. Fariña no tiene chance. Y esa es la otra opción, Nico. Yo también manejo esa información de que se podría dar un mixturado de los jugadores que no tuvieron minutos. El caso de Ronaldo de Jesús, Wilder, Luis Fariña, Ovelar. El caso yo digo Fariña para hacer más o menos el trabajo de Pachi. Podría ser también, podría ser. Y por eso hablaba lo de la mezcla entre jugadores que no tuvieron tantos minutos en el torneo clausura. Bueno, Jota, ¿qué ibas a decir? No, que puede aparecer un chico del selectivo por Pachi o Fariña, ¿verdad? Pero no creo que cambie el equipo. Pero por algo se está manejando esa opción del selectivo. Claro, te puede aparecer Ovelar, te puede aparecer Noguera, te puede aparecer... A mí me gustaría verlo jugar a Noguera, ahí, el traje de Boselli. Son jugadores que pueden aparecer. Porque además Jota con Boselli se puede llegar a entender bien a la hora de jugar. Sí. Le va a hacer un poco más la gauchada, como se dice, que Morales. Y con Morales va a ser más directo el equipo. Y con Pachi es más de trámite el equipo, ¿verdad? No, digo, si juega Noguera con Boselli... Claro, por eso Noguera es más parecido a lo que te puede dar Pachi. Sí. Otra característica distinta, pero más parecido a la tenencia de balón que a Robert, que es más directo al arco. Bueno, Cabo, ¿qué más? Eso, Chipi, el plantel vuelve a entrenar esta tarde y yo creo que esta tarde vamos a poder tener ya un mejor panorama acerca del equipo que pueda meter Francisco Chiqui Arce el día domingo versus Olimpia. Se habilitó el 100% del aforo del Defensores del Chaco para poder observar el partido entre Olimpia, Cerro Olimpia en el Defensores del Chaco el domingo. Cabo. Sí. Si llegan a jugar la final... No, es Olimpia Cerro. No, ya sé. ¿En Madrid? Sí. No, le voy a joder con eso acá. 0-11 y 0-6. ¿Por qué más alentar, Cabo? Y usted sabe que ayer estuvieron parlando y llevaremos murga. ¿Cómo? Llevaremos murga, así que de acuerdo al ganador, el que gane y el que tenga un poco más de verde, vamos a ir ahí por... 0-6 es mi promoción y 0-11 la de sus amigos, pues. No podemos transmitir ese comentario. Sí, no se puede hacer eso. Yo creo que Cabo va a cobrar aguinaldo recién después de todos los muchachos. Vamos a esperar a ver su actitud y después vamos. Sí, claro. Bueno, Cabo. Pero Chipi, la poderosa lo llevo en la sangre. Chao, Cabo, un abrazo. Un abrazo grande. Cabo de Vila con la info de ese reporte. ¿Cuánto es? 7799 5-5. Sí. ¿Fútbol de salón? ¿Cuándo se juega? No, primero... Por eso, si se llega a jugar, y que primero hay que pasar semifinales. No, pero ¿cuál sería ya están hablando de la agrandadito están están hablando de las finales. No, ellos... La fecha de... Pues si llega, pues quiero saber, voy a ver, mañana creo que Cabo no va. La fecha de la final, ¿cuál sería? Y sábado en 7. Pero hablando de resaca. No, menos mal libre ya. A ver, por eso hacemos al día siguiente. La final empieza el siguiente sábado y termina el lunes. El sábado tenemos semifinales, nosotros estamos 9-4 arriba, pero todavía falta. Por eso, la final va a empezar el sábado, pero... Y ellos sí que están 1-1, los amigos de Cabo y... Partido ganado de Lexa, ¿qué hora termina? Y 5:30, ¿verdad? Juegan al mediodía. Bueno, hacemos la pausa. Está Ariel, ¿cómo te va? Hola Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos a todos los compañeros de la audiencia. Bueno, Ariel, ¿y Olimpia qué equipo prepara? Y lo van a guardar hasta último momento a Sergio Otálvaro. Hacía la consulta en la mañana de hoy. Pregunté si ya estaba descartado y me dijo que no. Que ayer entrenó, que toleró bastante bien el entrenamiento y que hoy nuevamente va a ser un día importante para ver cómo reacciona
y si es que va a ser definitivamente tenido en cuenta por parte de Julio César Caso. Después están todos ya a disposición del entrenador. Hoy la práctica a las 6 de la tarde en la Villa, van a hacer fútbol y allí ya se va a definir el equipo, porque ayer nada más que trabajo en el gimnasio lo que realizaron. Bueno, Olimpia en medio de una tormenta, Ariel, ¿no? Hablamos recién con Cristian Domínguez. Sí. Hace rato leímos los tweets de Miguel Cardona. La gente está en contra de Balota. O bueno, una gran parte de la hinchada olimpista. Sí, llamativamente ayer estaba mirando las redes sociales, en el Twitter específicamente, donde era tendencia uno de los vicepresidentes del Olimpia, el señor Pedro Balota, y una amplia mayoría, incluso algunas peñas se manifestaron en contra del señor Pedro Balota. Realmente en una semana donde decían los propios hinchas, importante para ellos porque es el clásico, ¿verdad? Más allá de la final de la Supercopa, es el superclásico del fútbol paraguayo, y donde todo hincha quiere ganar, y es por eso que el disgusto fue casi generalizado por parte de la hinchada franqueada contra el señor Pedro Balota. Muy bien. ¿Y vos pensás que Balota va a seguir? Yo creo que sí. Yo creo que va a seguir. Y está en cara dura. Llamó a La Paz, dijo. Mira que yo no sé, Ariel, así, con él medio difícil. Ayer fue muy fuerte, realmente. Ayer me sorprendió el tema de las redes sociales. Impresionante fue. Y gente que conocida del ambiente también, conocidos hinchas que se manifestaron en contra de Pedro Balota. Por ejemplo, uno de ellos es que siempre hace la voz en off del Olimpia, que es Hugo Vigrain, que siempre trata de ser más tranquilo. Ayer se lo notaba también un poco nervioso en cuanto a esta situación por las declaraciones de Pedro Balota. Y está difícil. Vamos a ver, yo creo que después del partido del domingo podría haber novedades. Si continúa, en definitiva se aleja el señor Pedro Balota. Bueno, Ariel, ¿algo más? Nada más, hoy la práctica de 18 horas en la Villa, y vamos a tener ya el panorama más claro acerca de lo que va a hacer el equipo y por sobre todo las cosas, si va a llegar o no Sergio Talor. Un abrazo, Ariel. Dale, señor, hasta la próxima. Abrazo. Acertaste, Nico. Ganó el Bayern 3-0. Así mismo es. 3-0 le perdonó el cuarto. Que tuvo esa clara de... Sí. Se tropezó, le pasó a la pelota. No, le ganó. Yo te hablo del mano a mano. Que tiró por arriba. Ah, el que tiró por arriba. El que tiró por arriba. Porque el otro que abrió también le pasó a la pelota y se le quedó atrás y no pudo convertir. ¿Ese fue Coman o Sané? No me acuerdo. Sané, porque el pase fue, me parece, en velocidad de Coman, le hace la diagonal y... ¿Qué jugador Coman? Define por arriba. Ayer jugó muy bien Sané, se comió nomás después 2 goles, pero jugó muy bien. Quería decir esto justamente. El otro día estaba mirando el partido de Real Madrid. ¿Cómo se llama el lateral derecho de Real Madrid? Carvajal. El único español que jugó ese partido de Copa de esta semana. Después todito extranjero, en el 11, ¿verdad? Y ayer, la mayoría de los equipos que jugaron, y en especial el Bayern con el Barcelona, una cantidad impresionante de jugadores franceses. Creo que son 3 nomás los alemanes que jugaron en el Bayern. Y después muchos franceses, algunos de ellos que no van a jugar en la selección de Francia, pero que sí ya están apuntados para jugar el Mundial por las selecciones africanas clasificadas, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que, desde mi punto de vista, viendo esta situación, otra vez Francia debe partir como candidato 1 o 2 para ganar el Mundial. Sí. ¿O no? No, es que es candidato por el solo hecho de ser el último campeón del mundo y tener el equipo que tiene, es candidato. No sé si 1 o 2, pero hay que ver si clasifica Italia. Si clasifica Italia me parece que es un candidato por cómo jugó la Eurocopa, sí. Pero ahora está apretado, tendrá que pasar Portugal. Primero Turquía.
Primero Turquía y después Portugal o... ¿Cuál era el otro? ¿Macedonia? Macedonia, creo. Sí, ¿verdad? Pero bueno, tiene ahí un par de partidos primero en repechaje. Yo deseo que clasifique Italia. Aunque me duela muchísimo que Cristiano quede fuera. Porque me gustaría ver a Cristiano en su última Copa del Mundo, pero honestamente me gusta más tenerlo a Italia como protagonista de un mundial. No es lo mismo sin Italia o con Italia. O sea, Italia es un histórico, es Brasil, es Alemania, es... Totalmente. Y más todavía siendo campeón de Europa. O sea, más con el nivel que viene teniendo Italia. O sea, no le fue muy bien en la clasificación y terminó pagando el hecho de ir a jugar ahora repechaje, pero es un equipo en un excelente nivel. Y después, bueno, está... Yo no sé si hoy Alemania es tan candidato, más allá de haberse quedado fuera en primera fase la última vez. Pero bueno, es un equipo fuerte y después hay que ver para qué están Brasil y Argentina. Inglaterra con un equipo muy joven y llegó a la final de la Eurocopa, hizo un buen mundial la vez pasada. Bélgica otra vez. Bélgica mantiene grupo, mantiene equipo. Por ahí está. Sí. Por ahí está. Bueno, ¿cuántas pausas debes? Una. Mi WhatsAppero entonces. WhatsApperos, a ver. 466 dice, con todo, ya leí, décadas de toda una ciudad, incluido el club, secuestrados por la y sus barras bravas, dice también. Por un partido le contratan a Sasú, se pregunta. Y bueno, una muestra de cómo se manejan, dice también el 466 en relación a lo luqueño. Dicen que Boselli se va a ir esta semana, no va a jugar la Supercopa y posiblemente otros tampoco van a jugar. Cerro no le da importancia a la Copa porque no hay premio económico y no es oficial, dice el 117. El fútbol está como está la política en Paraguay, dice, los reglamentos y leyes se terminan interpretando y vaya a saber uno por qué, dice el 912. Ahí cambia el escenario si realmente tienen que irse ya jugadores que venían jugando. ¿El caso de Pachi? Pachi ya se fue, pero él se sabía, estaba esperando el bebé, ¿verdad? Pero si se va Boselli también, se va Aquino también, se van los que van afuera. Parece que ahí cambia el escenario, porque Cerro tampoco es que tiene un plantel frondoso. Bueno, ¿viste Boca Talleres ayer? Sí, malísimo partido. ¿Vos, Jota? Tomé otra vez para la cabeza después de muchísimo. No puedo entender cómo Nico vio todo el año partido del fútbol argentino. No, muy pobre. Muy pobre. Yo te dije la vez pasada, yo puse a ver la vez pasada 10 minutos de Boca Estudiantes era. Sí. Juegan de espalda al arco, tocando la pelota hacia atrás y de repente cambié. Ayer fue mucho más interesante la genial previa televisiva que hicieron allí desde no sé qué hora, y los hinchas de Talleres sobre todo, y de Boca también, ¿verdad? Pero el de Talleres fuera más histórico. El partido en sí, lo único que tenía era si en algún momento la pelota le pasaban a Cardona y pasaba a Fabra. Otra cosa no tiene. Te quedás con eso, Jota. Bulos criticó fuerte en el Twitter y le decían los muchachos a ver si hoy decís también en el programa, o sea, por eso solito voy a ver un ratito. ¿Quién? Para ver si el periodista, uno de los panelistas. La vez pasada decía la Volpe pero en esa charla interesante futbolística que tuvo, dijo, solamente acá puede seguir jugando Cardona. No puede jugar. Solamente acá puede seguir jugando Cardona y ser figura. No puede jugar. Y tiene razón. Vos ves el nivel futbolístico y si nosotros nos quejamos de nuestro campeonato. Y eso que juega 4-3-3. Boca, ¿verdad? Lo tira en un costado como para disimular un poquitito. Para mentir un poco. Sí. Pero no. Una pena. Hoy se juega la primera final del campeonato mexicano. León con Atlas definen, ¿verdad? Dos equipos que juegan bien, pero que en principio no estaban anotados, principalmente Atlas para jugar la final. Pero están los dos equipos dirigidos por técnicos argentinos, así que otra vez ellos están en la final. Bueno. Tenemos UEFA Europa League, sí, el día de hoy. Atalanta, el Barça Villarreal, por Europa League. Hablamos del partido del Bayern, perdió 3-0, pero la noticia es que fue a la Europa League. Yo voy a ver Napoli-Leicester, que puede ser un buen partido. El Leicester está jugando muy bien. Conclusión, Barça eliminado de la Champions en primera fase. Vi una estadística de 6-8 partidos por ahí, todo ganó el Bayern. No sé quién tiró todos los partidos que ganó el Bayern.
Y hoy, papá del Barça. Hoy Chipi va a estar mirando la televisión esta noche porque se juegan los partidos de la Serie A del fútbol mexicano y a las 9:30 Chipi se juegan todos los partidos. Así que no, yo voy a ver hoy el del brasileño que me dijiste. ¿Y brasileño? Mexicano dijiste ahora, Nico. ¿Otra vez dije mexicano? Sí. Bueno, brasileño. No, ese sí, voy a ver. Brasileño. Pero recordame, Nico, por favor. Te voy a recordar. Llamame, América ahora empieza. De Minas con San Paulo, por ejemplo. El Atlético Goianiense con el Flamengo. Fluminense Chapecoense. El Fortaleza con Bahía. Aquí tiene que ganar Fortaleza a Bahía. Punto 1. Tiene que ganar Gremio a Mineiro. Perder Bahía ante Fortaleza. Y Juventud tiene que perder el local con Corinthians para que se salve Gremio. Bueno. Nos vamos. Esta es la situación. Chao, J. Aviso parroquial. No, saludo para todos. Nico, aviso parroquial. El último WhatsAppero. Ahí te envié, Nico, te envió la foto. Ah, sí, porque Chiqui respondió un... ¿Qué era este? Que hay dos opciones, parece que dice. ¿Cómo vas a dejar jugar que te con manejes el los plantel? titulares o jugar con... Me envió la foto del festejo de Cerro Porteño. Perdón que Gran no entendí. respuesta del maestro Chiqui Arce. Bueno, nos vamos. Eso dijo el Chiqui de verdad. Y eso le respondió, es cierto. Los perros quieren tirar nomás bomba y no quiere que se le responda. A ver, espera, vamos. ¿Quién respondió, Chiqui? No entiendo todavía, Jota. Espera. La Racing PI, la Hamiltoneta, bueno, con razón los hinchas de Hamilton. Escondido atrás. Con razón los hinchas de Hamilton. Ni su nombre está. Dice, ¿cómo vas a dejar que tu plantel? Porque la publicación de Jorge Izquierdo, el colega, es: en Cerro Porteño se manejan 2 chances para el juego ante Olimpia. 1, jugar con los titulares habituales. 2, jugar con el selectivo. El profe Chiqui Arce les preguntó a los jugadores plantel principal y ellos deben decidir. ¿Cómo vas a dejar, entonces, dice uno, cómo vas a dejar que tu plantel decida nada? Por este tipo de cosas es que Chiqui Arce, por más amor que se le tenga, no puede ser técnico de Cerro. Encima es un clásico. Entonces Chiqui responde, te cacalaré. Espectacular. Pero mira, esa es la lectura que le quieren dar. ¿Qué pasa si juega con un selectivo y decís y mirás del lado que realmente puede pasar por el manejo de Chiqui Arce? Le estás dando una final a esos chicos para que crezcan, porque son los que van a jugar. Vos le estás dando un partido importante. Lo que pasa es que se toma nomás siempre del lado. Se hartó Verstappen. ¿Quién es el fin de semana se define la carrera en la Fórmula 1. Si se sigue hartando va a perder. No, le va a ganar. Me dijo que no recibe el mismo trato y es cierto. Una vergüenza. Te vas a escuchar un audio, Nico. Chau, que la pasen bien. No corre Leclerc, dice Álvaro. ¿Qué pasó con Leclerc? Problema de la columna de dirección, Nico. Bueno, ¿eso es del auto o de la persona? Del auto. No, del auto. Y es por el choque de ayer, es lo que estábamos diciendo. No afectó la caja, pero sí la dirección, que es parte de la caja también. Entonces, esa es la situación que se... El que no sabe tiene que preguntar, Nico. Yo me voy a hasta Fórmula 1. Volvamos de lo que sabemos, Nico. Está dominando el partido por ahora Cerro Porteño, pero 12 marca muy bien. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, shorty beef es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35.
Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en dos deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Estudio de impacto ambiental. La firma Paracel S.A. y su representante legal, el señor Blas Enrique Zapac, comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Reforestación Estancia Hermosa, elaborado por el consultor ambiental, ingeniero Nicolás Antonio Godoy Rivarola, con registro CTCA número I-850, desarrollado en la propiedad identificada con finca número 868, padrón número 2402, ubicada en el lugar denominado Zona de Estancias, Distrito de Sargento José Félix López, Departamento de Concepción, conforme a la Ley número 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, corresponde
correspondiente a dicho estudio estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en general en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios y objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Radio La Unión, R800 AM. Entre alegres flores, ranchitos, solitario estás, como yo quien te ame en el mundo nunca encontrarás. Un refugio fresco y florido eres para mí, y mi canto más encendido siempre es para ti. Entre alegres flores, ranchitos, solitario estás, como yo quien te ame en el mundo nunca encontrarás. Un refugio fresco y florido eres para mí, y mi canto más encendido siempre es para ti. Estrellita de barro te nombro a los vientos y en mis pensamientos enciende tu luz. Y si tú me faltas me duelen las penas y en noches serenas tu ausencia es mi cruz. Entonces pregunto si en el mundo existe un hombre más triste que yo sin amor. Mi rancho a lo lejos muy solo me espera sin la compañera de mi sueño en flor. Te esperé y me va, tapuija eño, amo se y tender el cuba, pau y meneuico, piro de cabo se cobaro bomaitei, hay puajañe y por abeban de benuar a mí. Te esperé y me va, tapuija eño, amo se y tender el cuba, pau y meneuico, piro de cabo se cobaro bomaitei. Jarepia que no hay banderera, aro curaje y boñabo futundu, a pujare cuevo nace mongue beiba, ataro bajo y upene pone, a pebo belinte sañe por anduba, se hizo anduba, poi mene baira, cucheta puini me saño y co astuba, seguir una vez uva o posere ya, seguir una vez uva o posere ya. Muy pero muy buenas tardes, La Unión a partir de este momento, vamos hasta las 16 horas. José Rojas les saluda y hasta ese momento vamos a dar a conocer toda la información, vamos a hacer vehículo de transporte de toda la información generada desde la fuente hasta nuestros oyentes y darle continuidad a toda la información que ya se generó en la primera parte de la jornada de hoy, jornada llamada jueves 9 de diciembre del año 2021, con una temperatura que nos precede con unos 33 grados, con una sensación térmica un poco menor de 31 grados,
humedad del 25% y soplan vientos del noreste a 11 kilómetros en la hora. No estoy entendiendo por qué la sensación térmica es más baja con un viento norte. Complicado. La temperatura igual baja, alejan posibilidades de lluvias por lo menos de momento. Meteorología nos hablaba entre el sábado y el domingo tendríamos un incremento de posibilidades de lluvias. Entre el sábado y el domingo tendríamos un fin de semana pasado por agua. Pero de momento es así, esto puede ir cambiando. A la tarde de hoy llegaríamos a 35 grados allá a las 4, las 3, las 4 de la tarde aproximadamente, si es que esto continúa de esta manera. Ahora ya tenemos 33 grados. Caluroso cielo, escasamente nublado, vientos variables, es lo que nos dice meteorología. A la noche, atención, sería medianamente más agradable, 26 grados. Y a la madrugada del jueves, 22 grados, un poco más agradable todavía. Es lo que plantea la Dirección de Meteorología. Vamos a conversar con Marcial Gómez, es de la Federación Nacional Campesina. Hola, don Marcial, va el aporte. Sí, buenas tardes, Leo, buenas tardes para toda la audiencia. Mañana hay una marcha, mañana es el Día de los Derechos Humanos, el Día Mundial de los Derechos Humanos, y la Federación Nacional Campesina lo va a recordar con una marcha, Marcial Pechapa. Así mismo, la Día Internacional de los Derechos Humanos va a ser un día muy importante y sobre todo en los últimos tiempos, la atropello en todos los sentidos a los derechos humanos, tanto individuales y colectivos, y sobre todo en el campesinado y comunidades indígenas cada vez más, oye atropellada, oye amedrentada, oye desalojada, oye pipacho y joga, y oye un despacho y producción, sea por todos lados la atropello a operar masivamente o a los compañeros y compañeras desde los diferentes departamentos del país. Claro, en algunos lugares ya ni concentrar ni preguntan a los compañeros fuera a primera hora de la comunidad y los asentamientos concentran en las ciudades departamentales. Por ejemplo, en San Estanislao, de San Pedro y de Canindeyú, a las 6 de la mañana, en caravana por ruta 3, departamento de Caguazú, en la ciudad de Coronel Oviedo, en caravana por la ruta 2 a las 7 de la mañana. Por la ruta 1 desde Paraguarí, o como de Itapúa, de Misiones, de Cazapá, de Guairá, con los compañeros de Paraguarí, a las 8 de la mañana, por ruta 1 desde la ciudad de Paraguarí. Lo prevé alrededor de las 11 de la mañana, en la Plaza Italia. Después voy a desarrollar unas cuantas actividades en el transcurso de la tarde. A las 6:30 de la tarde, la marcha desde la Plaza Italia hasta la Plaza de la Democracia, ya hablar de Alto Central, por la reforma agraria, contra los desalojos y la criminalización, porque es el tema central de atropello a los derechos humanos últimamente, mira, don Marcial, ¿hoy te ha habido algún pedido, alguna exigencia al gobierno, al Congreso? Oré principalmente a través de esta movilización, los ayudaron a cuestionar, los repudiar, por ejemplo, últimamente la aprobación de la modificación del Código Penal, como elemento que comienza a criminalizar la lucha por la tierra, a atropellar comunidades campesinas, comunidades indígenas, pero ayudaron ya sentados, o hemos hablado anteriormente, de que con más violencia del Estado, con represión, con desalojo, no solucionamos ahí todo el problema del campo y sobre todo el problema de la tierra ya hay que tener políticas públicas, más bien los ayudaron ya sentados de posicionamiento frente a la opinión pública
y frente a las autoridades hoy se llamaron luchar porque claro es la sí o sí la comunidad campesina, comunidad indígena ñaño defender mantenerá a operar de OTV ya que haya dejado la resistencia organizada oremos ahí importante tener diferentes organizaciones campesinas, diferentes sectores sociales, la Iglesia Católica entero vestea últimamente opinar realmente de que te cotejañan en estame una política de Estado oye una salida al grave problema ya que es la concentración de tierra y no a través de medidas represivas y desalojo que definitivamente o agudizar el problema del campo que hoy no es solución. Esta nueva ley que está en funcionamiento ahora, Pico, ley represiva, don Marcial. Definitivamente es una ley de criminalización de la lucha por la tierra, porque el problema de la tierra es el problema central de nuestro país. Yandego Paraguay en primer lugar en cuanto a la concentración de la tierra a nivel mundial. 2.000 latifundistas orecó alrededor de 30 millones de hectáreas de tierra en sus manos. Además, un porcentaje, oye, mencionaba últimamente alrededor de 33% del territorio nacional, pero oye acaparada estos latifundistas es tierra mala vida, tierra robada, tierra pública en forma fraudulenta, oye apropiada oye proteger a una pea, promover una ocupación de tierra, adecuada o modificar el código penal y que todo mancha de pensar jagüere en organizar el lucha un pedazo de tierra y que toma me denuncia me mandó cárcel porque se convierte como crimen la lucha por la tierra. Pero definitivamente el retroceso tu se te veía de que tumo año permitido a veñande te cotener o ni avanzar en la democratización de la tenencia de la tierra y un modelo de desarrollo productivo realmente ya debe dejar salida al problema económico de nuestro país. Mira, ley cuando frente a Guazú o Guatajina hagan un proyecto de ley para derogar esa ley que estás mencionando. Penco pe impulsar no pe exigir el hecho de derogar con ley coa. Orero esa posición desde el primer momento y nos corresponde porque convertir como crimen un problema social no corresponde y que tenía Estado social de derecho por posición claro que ahí la camino de la iglesia o la paz social o en el campo ha tenido que tener reforma agraria la paz social en el campo desarrollo nacional ahora definitivamente la idea haya generar condiciones de política pública y hacia la distribución de la tierra y que nos enseña salida al problema del campo no con medidas represivas. Don Marcial, reforma agraria que ya en Duma desde 1989 o a Stroner al día siguiente va lloré la reforma agraria o la constituyente de 1992 lloré la reforma agraria pero peando y coin nunca más con la reforma agraria porque interna tampoco tiene fuerza para poder, no tiene fuerza política. Los sectores campesinos todos los años vienen en marzo, ando logra y llegante la objetivo, cuérape marcha ya pueda marzo cada año. Con una manifestación llegado y cotas no logra y llegue mala o ya puedan con reforma agraria, don Marcial. Definitivamente no estamos ahí que hay sector, que hay pequeños grupos, hay alrededor de 2.000 personas de la oligarquía reaccionaria o acaparar la tenencia de la tierra, la mayoría absoluta en forma fraudulenta, por controlados y de los aparatos del Estado, las instituciones del Estado como instrumento de protección de sus intereses, con mucha represión inclusive o autoridad o mantener ese privilegio además últimamente cada vez más la luz pública el manejo mafioso
de los latifundistas, de los sectores de la oligarquía, no es la narcopolítica, la mafia, o controlar en el Estado, pero es la reforma agraria que realmente hoy en el Estado, de contener que hay fuerza organizada y que actúa en Chihuahua, o forzar hoy la transformación, porque y parte de la escuela nunca no va a existir voluntad política y de esa salida de situación más bien escuela o profundizado hoy en la concentración de la tierra en pocas manos. Para este 10 de diciembre, diferentes organizaciones campesinas, sociales, grupos políticos, comisiones de derechos humanos fuera, hay sectores, hoy sumar por la convocatoria del 10 de diciembre, un sector importante en la iglesia, hoy permanentemente de los problemas de la tierra, porque en ella generaban un gran debate nacional sobre este problema central ya de España en el Estado, que es la concentración de la tierra en pocas manos, ya forzaban y transformación en la estructura del Estado, porque a la pecha de como hay de y Maite oye Zapucay, la necesidad de la reforma agraria, grandes luchas hoy, evidentemente la Estado y el Layo van a ver después ninguna autoridad o de esa voluntad política me dejan a salida a este tema tan importante. Finalmente, don Marcial, hoy una cuestión que todavía no tiene ni respuesta ni solución a ver. Los productores que hay un sector del liderazgo campesino que se aprovecha de la necesidad de la gente, entonces llevan adelante ocupaciones de tierra, juegan con la derechera también, porque la derechera no está autorizada, es ilegal, y los latifundistas, la gente que cultiva las tierras, por supuesto que van a aprovechar cuando estos líderes van y negocian tierras que no tienen títulos y se aprovechan también de la necesidad de la gente para ir a exigir al gobierno. Tú sabes el problema hoy en todos los sentidos con el tema de la tierra. Por ejemplo, la INDER obedeció deuda con los propietarios, entre comillas, para asentamiento campesino, o la INDER o negociación de compra en forma directa de los propietarios para asentamiento campesino. Hoy le coma 20 años, 30 años de asentamiento de Peixagua, nunca negativo de regularizar porque la INDER o de la propietario fuera de Peixagua y más de 100 millones de dólares de deuda del INDER con los propietarios, nunca negativo ni formalizado Peixagua, diferentes situaciones con Peixagua. Sí, siempre con algunos grupitos beneficiar la miseria de la gente, pero Federación Nacional Campesina de UPR está debe ser orgulloso porque los asentamientos campesinos conquistar a través de la lucha por la Federación Nacional Campesina son asentamientos florecientes, hoy producción de alimentos, materia prima, o proveer a los compañeros de los diferentes asentamientos a las principales ciudades, incluso a Paraguay permanentemente como maneja producción de mandioca, fruta, diferentes rubros agrícolas, siempre lo invitado de ahí la gente de la ciudad, a periodistas, a diferentes sectores, lo conmemorar el aniversario de los asentamientos, los habilitar y a los diferentes sectores o participar o gestar los asentamientos campesinos conquistados de la Federación Nacional Campesina, que son asentamientos florecientes. Don Marcial, yo te voy a ver marcha, Javi. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Andrés, y para toda la audiencia. Marcial Gómez, él es dirigente de la Federación Nacional Campesina. Mañana, Día de los Derechos Humanos a nivel internacional, y habrá una marcha por este Día de los Derechos Humanos que todavía siguen siendo conculcados en nuestro país, según las referencias dadas por Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina. 13:54, te cuento que un jefe de la diplomacia norteamericana, el señor Joseph Salazar,
explicó por qué, comienza a argumentar por qué a Estados Unidos le interesa casos como el de González Daer, y asegura que no tiene ningún tipo de injerencia en la justicia que lleve hacia o como para dirigir hacia un destino las sentencias correspondientes. Dice: en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, del encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos de América, Joe Salazar, en nuestro país, sostuvo que la corrupción es uno de los principales objetivos de la política exterior de Estados Unidos a nivel global. Mencionó que Paraguay está entre los países más corruptos de la región. Lo que faltaba. El lunes último, el agregado de la justicia de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Brian Scarrett, escribió o siguió de cerca la presentación de los alegatos finales de los fiscales de la causa contra Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo, quienes están acusados por usura y lavado de dinero. Precisamente mañana se dará a conocer la condena contra González Daer y su hijo. Salazar dijo esta mañana ante el auditorio que asistió al conversatorio en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, realizado en el Banco Central del Paraguay, que la corrupción afecta a cada uno de los aspectos de la relación bilateral, incluyendo nuestros lazos comerciales y nuestra cooperación en temas claves como la seguridad transnacional, el combate al narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos y transnacionales. Yo quiero suponer que Estados Unidos está esperando, por ejemplo, la condena a González Daer y su hijo para poder terminar aprobando la posibilidad de exportar carne a Estados Unidos, por ejemplo. Si yo voy a tener en cuenta lo que acabo de leer, que la corrupción afecta a varios aspectos de la relación bilateral, incluyendo los lazos comerciales. Yo quiero entender que por ahí va la cuestión también, lo que decida la primera instancia en el caso de González Daer y otras cuestiones más que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, los resultados que se están dando para poder finalmente, quizás ya por fin de año, terminar decidiendo que Paraguay le abren las puertas para la producción de la carne al mercado norteamericano. En cuanto a la corrupción imperante, el encargado de negocios mencionó que los resultados de las encuestas ponen a Paraguay en los peores lugares de la región. Igualmente, se da en los resultados de la encuesta sobre la vigencia del Estado de Derecho. A eso se suma un crecimiento considerable del crimen organizado, el contrabando, el tráfico de drogas y el sicariato y la informalidad, dice la información. Dijo Salazar: todos nos preguntamos cómo es posible que un país con todos los elementos para lograr un desarrollo integral, con una población maravillosa y orgullosa de su nación guaraní, no pueda librarse de estos flagelos. Buena pregunta. Responder a esta pregunta corresponde a todos los paraguayos, a las autoridades, a la sociedad civil, al sector privado, a la academia, a la prensa, en fin, a todos los sectores de la sociedad, pues todos son protagonistas y constructores del legado que en este país dejará a generaciones futuras. Sin embargo, a pesar de los desafíos, yo soy optimista porque sé que existen millones de paraguayos de bien, dijo el funcionario de la embajada. Esa es una de las cuestiones que planteó en ese sentido el inicio de su alocución. Hoy celebramos el Día Internacional de la Corrupción. Hago votos para que todos los paraguayos de bien se pongan la camiseta de la albirroja para jugar el partido más importante, un partido en el que el prestigio y el futuro del país están en juego, el de la lucha contra la corrupción y la vigencia de la cultura de la legalidad. Manifestó al señalar que el gobierno y el pueblo de Norteamérica están y estarán presentes para apoyar a los paraguayos. Participaron del evento José Cantero del Banco Central de Paraguay y varios funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez, en ese sentido. Y se manifestó uno de los motivos por los cuales es de seguir de cerca el caso de González Daer. En realidad, la punta de lanza fue Óscar González Daer, pero lamentablemente se fue sin pagar el pecado que cometió contra
los intereses nacionales e internacionales de Paraguay. Quedó el hermano Ramón González Daer, que mañana él y su hijo van a conocer su sentencia. Y ahora probablemente la Fiscalía estaría determinando también hacerle una investigación a la esposa de Ramón González Daer, que plantea, entre otras cosas, unas sospechas que ella se encargó de esconder parte del dinero obtenido en base a préstamos con créditos altísimos y de